el vivir es Cristo. Repito, para mí el vivir es Cristo. Ese es el título de este pequeño mensaje que vamos a dar a esta hora. Y dice Filipenses 1:21, texto base, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿a qué nos está conduciendo esta frase de Pablo o que el Espíritu está revelando por medio de Pablo? Sencillamente a ver a Cristo como el eje absoluto de la vida cristiana. Cristo como el eje absoluto de la vida cristiana. ¿Cómo traduce usted Filipenses 1:21? Así como se lo estoy diciendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo absolutamente todo. Él lo dijo claramente. Para mí todo lo que tenía por ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo mi Señor. El mismo Pablo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese mismo Jesucristo, aquí está diciendo Pablo que para él sencillamente vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Porque Pablo sabe perfectamente, mis amados, que el día que él partiera de este mundo, de la manera que fuera, iba a ir a la presencia de su Señor y Salvador. Él deseaba ir a la presencia de su Señor y Salvador, pero también entendía que conforme a la voluntad de Dios, pues se necesitaba muchísimo, porque este hombre, mis amados, era un heraldo, de haber sido un perseguidor de la iglesia, férreo perseguidor de la iglesia, cosas terribles que sucedieron ahí. Recordemos la muerte de Esteban. Él estaba allí presente, mis amados. Pablo estaba presenciando la muerte de Esteban. Pero por otro lado también vemos un Pablo alcanzado en el camino a Damasco, y sencillamente este Pablo fue un giro totalmente de 180 grados en la dirección contraria, fue una metanoia impresionante, un cambio de mente, o fue un discipulado por medio del Espíritu Santo, y esto realmente ya es algo de, diríamos que en otro nivel, lo que hizo ahí, al punto de que el propio Espíritu de Dios reveló por medio de este perseguidor de la iglesia, pero ya como una nueva criatura, ya como alguien regenerado, a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pues entonces, Primera de Corintios 13, mis amados, en esta carta paulina a los Corintios se está revelando este concepto de amor ágape perfecto que revela a Cristo, el amor de Cristo, de Dios mismo en toda su magnitud, sencillamente ahí en Primera de Corintios 13. Entonces, déjeme decirle, repito, que Cristo tiene que ser visto como el eje absoluto de la vida cristiana, y es precisamente a lo que nos está llevando Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y esta es una declaración, mi amado, que no es una frase como un pensamiento emocional que tuvo Pablo en un momento determinado. En realidad, déjeme decirle que es el resumen de una vida que está completamente rendida al servicio de Cristo bajo la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Pablo entregó su vida totalmente. Este nuevo, este último, recordemos que él era Saulo de Tarso. Saulo era su nombre y su lugar de origen era Tarso, esta región de Tarsia, pero atención con esto, porque automáticamente ya después de esta conversión es llamado el Pablo, es el nuevo, es el último, es aquel que estaba por llegar, o sea, el último que llegó de los apóstoles. Dice que era un abortivo porque él realmente no presenció visualmente el ministerio de Cristo, pero obviamente entendemos que lo que sucedió en el camino de Damasco, mi amado, esto fue un encontronazo que tuvo, no fue un encuentro, señores, fue un encontronazo. Él cae del caballo, está en el suelo, nadie más escucha nada, él es envuelto por aquella cortina de arena a su alrededor, y entonces ahí es donde escucha las palabras de Jesucristo mismo diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces déjeme decirle que en este mundo, mi amado, donde incluso muchos creyentes están viviendo una especie de cristianismo añadido a su vida personal, en lugar de añadir su vida personal al cristianismo, o sea, la palabra de Dios, se lo están invirtiendo el proceso, y por eso la vida cristiana hoy está siendo tan infructífera, porque en realidad se está invirtiendo el proceso. Repito, en lugar de ajustar nuestra vida a la vida cristiana, lo cual es guiada por el Espíritu Santo conforme a la Escritura, a la revelación, pues entonces se está intentando jalar todo lo que es la vida del ser humano y decir: la Escritura ahora se tiene que adaptar a mi vida. Y obviamente lo que nos está mostrando Pablo aquí en Filipenses 1:21 en realidad es una verdad súper recontra mega confrontadora en la vida de un ser humano. Súper recontra mega confrontadora. Escuche, Cristo no ocupa un lugar en la vida del creyente. No, Él es la vida del creyente. Repito, Pablo está confrontando, mi amado, esa ligereza de una persona que pueda decir: ¿sabes qué? No, es que yo soy cristiano, pero hay algunas cosas que cambio, otras cosas que no cambio, que sigo haciendo a mi manera, porque no estoy rendido totalmente al señorío de Cristo. Y Pablo, con Filipenses 1:21, al decir que para él el vivir, señores, es Cristo y que el morir es ganancia, sencillamente, obviamente, es extremadamente confrontador para nosotros, porque nos está diciendo claramente que Cristo no está ocupando simplemente un lugar en la vida del creyente. No es un añadido a la vida del creyente. En realidad, la vida del creyente gira total, completa y plenamente en torno a Jesucristo.
con Cristo como Rey y Señor de su vida, y obviamente como resultado de ello tienes la salvación en Cristo Jesús. Y lo hemos visto muchas veces. No salgas buscando panes y peces, no estés buscando nada más que la salvación, porque en realidad la Escritura, como dice Juan 5:39, pues es la que da testimonio de él. Pero ¿quién es Cristo, señores? Es Rey. Cristo está representando el reino de Dios en la tierra, la presencia del reino de Dios, sus estatutos, sus principios, el mensaje del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como dice Mateo 4:17, el comienzo del ministerio de Jesús, pues entonces vemos una declaratoria muy abierta del propio Jesucristo, en el cual Él está manifestando que el reino de los cielos se ha acercado y Él está representando obviamente el reino de los cielos, los principios, los estatutos, repito, y está haciendo un llamado al arrepentimiento, a la metanoia, al cambio de mente, a salirse de una vida que estaba muerta en delitos y pecados, a salir del reino de las tinieblas y venir al reino de su luz admirable. Entonces, esto tiene que quedar claro. Cristo, mi amado, repito, y téngalo de una vez y por todas, Cristo no ocupa solamente un lugar, no es un añadido en la vida del creyente, sino que en realidad Él es la vida propiamente de un creyente. Entonces, cuando miramos a Filipenses 1:21, esto tiene, mi amado, que obligatoriamente tiene que de manera muy honesta evaluar y confrontar realmente quién es quien está gobernando nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestras prioridades y también quién es y si tenemos verdaderamente esperanza eterna. Porque entendamos que a luz de las Escrituras, mis amados, esto está revelado claramente. Juan 14:6, mis amados, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perdón, una llamada telefónica que tuve. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, escuche lo siguiente, porque el contexto histórico en el cual Pablo está haciendo esta declaratoria, el Espíritu lo está revelando por medio de él, es un momento en cuyas circunstancias usted podría decir de qué manera Cristo es magnificado, de qué manera Cristo en realidad es preeminente, está ocupando el primer lugar en un momento en que sencillamente el apóstol Pablo está pasando dificultades muy fuertes. Por eso lo hemos hablado tantas veces. Cuando hablamos de un cristianismo en el confort, o sea, en las comodidades, obviamente eso va a sacarte del punto de confort. Y la escritura deja muy clara. De hecho, tiene muchos ejemplos, no solamente el caso de Job. Podemos ver muchísimos otros casos de personas que fueron sacados de su punto de confort, señores, y fueron llevados a hacer cosas cuya fe fue probada, pasada por fuego. Y entonces, déjeme decirle que en el caso de Pablo, él estuvo viviendo momentos muy fuertes durante el ministerio. Pablo, después de su conversión, él sencillamente entregó su vida completamente a Cristo de manera tal que él no pensaba en otra cosa. Y él decía, porque yo me he propuesto saber no de otra cosa que de Cristo y de este crucificado. Y no implica que sencillamente el propio apóstol Pablo pues no creyera obviamente en el Cristo resucitado. Solamente está diciendo, yo me he propuesto saber no de otra cosa que de la obra de la cruz, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que yo le comparto, de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. Y entendamos que en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, es el propio Pablo que dice, porque yo os he enseñado lo que primeramente recibí, y está hablando conforme a la Escritura, que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a la Escritura y que también fue resucitado al tercer día conforme a la Escritura. O sea, esta es una revelación a través incluso del propio apóstol Pablo. Por lo tanto, le digo, él no solamente se quedó en el mensaje de la cruz, o sea, no solamente lo que Cristo hacía, sino que está también, obviamente, concibiendo la resurrección de Jesucristo, que no terminó única exclusivamente su obra en la cruz, sino que él fue resucitado de entre los muertos. Entonces, déjeme decirle que esta afirmación de para mí el vivir es Cristo, como lo está diciendo el apóstol Pablo, es realmente indispensable para comprender desde dónde y en qué condiciones fue escrita, o sea, fue dicha, perdón, en qué condiciones fue dicha realmente esta frase. Porque cuando usted analiza desde dónde Pablo está diciendo, esto va a cambiar muchísimo la perspectiva de alguien que de manera emotiva, emocional, en un momento específico haya dicho, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando yo estaba en un banquete y todos nos estábamos riendo. ¿Se da cuenta? No, es el tipo de expresiones que cuando se dicen desde la circunstancia que Pablo estaba viviendo, ahí es donde realmente tiene que decir, wow, eso tiene que hacer reflexionar mi vida. Porque si este hombre en estas condiciones fue capaz de decir eso, entonces es un llamado para mí para decir, en medio de esas circunstancias, obviamente sí se puede. En Cristo sí se puede. En un Cristo que se entregó en la cruz por mí, en un Cristo que fue hasta el final, en un Cristo que dejó su trono de gloria, vino caminando entre nosotros, naciendo de un nacimiento de una mujer que era virgen, que fue escogida por Dios, que caminó entre nosotros, que hizo milagros indubitables para la gloria y la honra de Dios, mostrando la presencia del reino de Dios, extendiendo un mensaje de salvación en Cristo, en él mismo, señores, y que fue y murió en la cruz del Calvario, siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, no estimándose igual a Dios como casa caferrece, señores, sino que se despojó, señores.
tomando forma de siervo. Repito, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, déjeme decirte que bíblicamente, cuando se está construyendo este tipo de formación con respecto a lo que dice Filipenses 1:21, por lo general se suele destruir el contexto social. O sea, ¿cómo se está diciendo? Por eso le digo, yo he visto muchas ocasiones que se menciona Filipenses 1:21, pero no se concibe en qué condiciones fue expresado en realidad Filipenses 1:21. Porque déjeme decirle, Pablo, repito, no está escribiendo desde una plataforma de éxito. Pablo no está en la comodidad, señores, está en una prisión romana. En una prisión romana. Y no estoy hablando de un lugar con comodidades. No estoy hablando. Usted busque en la historia, hay documentales históricos para que usted vea cómo eran esas prisiones romanas, señores. Eso no era un lugar para tratar bien a la gente. Y Pablo está diciendo, señores, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo claramente, a pesar de la situación que estoy viviendo, aquel en quien yo creo supera incluso las circunstancias que yo estoy viviendo. Porque mi mirada está puesta en Cristo, aquel en el cual yo vivo, porque estoy juntamente con el crucificado. Entonces, automáticamente cambia toda perspectiva, mi amado, de lo que realmente implica Filipenses 1:21. Desde la hora en punto en que usted dice, ¿cómo es posible que este hombre pueda decir este tipo de frases cuando están viviendo en circunstancias así? La respuesta es muy sencilla, el Espíritu Santo de Dios, mi amado. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da ese poder de testificar? ¿Quién es el que mantiene esa perseverancia del santo? Es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso, lo que nos está diciendo Filipenses 1:21 a través de Pablo es la centralidad de Cristo, que sencillamente cuando Cristo es el eje central de nuestra vida, no hay dependencia de las circunstancias, si son favorables, si no son favorables, qué es lo que puede estar sucediendo. No, porque la mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces me ha gustado decírselos que una de las cosas, de las características que tiene estar centrado totalmente en Cristo, es que cuando llegan las circunstancias, a mí en lo particular me gusta verlo, algo así como que usted se pone, el Espíritu lo impulsa y lo pone en puntita de pies para que usted mire por encima de las circunstancias, para que siga mirando a Cristo, para que jamás usted pueda quitar esa mirada de Cristo de ninguna forma. Porque entonces es la única manera que usted va a poder decir, a ver, para mí el vivir es Cristo. Para mí no se trata de las circunstancias, para mí se trata de Cristo. Y ojo, aunque yo muriera a causa de esas circunstancias, eso va a ser para mí ganancia. Y cuando usted llega ahí, está diciendo, ni aún, mi amado, ni aún la muerte es un problema. Porque la muerte sencillamente va a abrir el velo para que llegue a la presencia de Cristo. O sea, yo estoy con Cristo hoy en una cárcel, pero estoy con Cristo cada día de mi vida. Voy a estar con Cristo fuera de ella y voy a estar con Cristo en la eternidad. Déjeme decirle, Filipenses 1:21 es una tremendísima expresión, ¿eh? Que cuando cada uno de nosotros, mi amado, lo ponemos de manera práctica en nuestra vida, eso va a transformar de manera poderosa la vida del ser humano. Porque déjeme decirle, va a eliminar los miedos. Señores, repito, Pablo lo está diciendo en una cárcel. Pablo está en una cárcel. Él no está, señores, en un lugar divirtiéndose. Pablo está en una cárcel. Y eso es lo que de alguna manera hace extremadamente, señores, poderoso el hecho de que este hombre, a pesar de las circunstancias que está viviendo, esté diciendo una cosa semejante. Pablo mismo dejó muy claro a través de qué circunstancias él había atravesado, señores, para poder predicar el evangelio. Pablo habló de estar en naufragio, Pablo habló de ser, de haberle dado latigazos. O sea, Pablo habló diciendo, es que yo he pasado por tantas cosas, pero aún ahí, aún en medio de todo eso, mi amado, todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Aún en medio de todo ello, él estaba viviendo en Cristo porque para él es ganancia y todo lo demás es ver de su fe. Absolutamente nada. Le digo en serio, es extremadamente difícil. A mí me gusta pensar, hay una palabra en inglés que cuando yo pienso en estos contextos de cárcel, desde un contexto romano, hay una palabra en inglés que es la palabra dungeon. En inglés hay dos palabras para cárcel, es jail y dungeon. Ahora, la palabra dungeon es el calabozo. Es el calabozo, es la parte más fría, es la parte más oscura, es la parte interior donde ponían a los peores presos, ahí los metían en esa oscuridad, en esa frialdad, en esa humedad, ahí los metían para que sufrieran. Ni crean ustedes, sí, una mazmorra, ni crean ustedes, mi amado, que ahí ellos estaban
pues con un abriguito, pues estaban, no señores, así como los agarraban, los metían ahí, así como los agarraban, los metían ahí, y Pablo no era la excepción. A Pablo, déjeme decirle que con Pablo tuvieron la excepción por ser un ciudadano romano, que él fue decapitado. Él no fue crucificado, él no se utilizó otro método de tortura, porque era impensable que un romano fuera a la cruz, porque las personas que iban a la cruz eran considerados condenados. O sea, ¿de qué forma? Era una burla a Roma que un ciudadano romano, como lo era Pablo, que era mitad judío en este sentido, él decía, yo soy fariseo de fariseos, pero soy romano también. Y entonces para un romano pensar que Pablo fuera a la cruz, eso era impensable, eso no podía concebirse. Por eso es que a él se le concedió el castigo romano, que era la decapitación. Para ellos era lo más rápido. ¡Pum! Se fue, chao. Por una espada, o sea, o un hacha. Se cortaba la cabeza y ya, decapitación. Pero por nada del mundo decir, vamos a llevarlo como lo hicieron con Pedro, por ejemplo, que en Roma lo viraron de cabeza. Lo viraron de cabeza porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y entonces dijo, ok, si me van a poner en una cruz, póngame de cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, déjeme decirle que aquí lo que estamos viendo es un Pablo, es este hombre en medio de una sociedad romana de la cual él también de alguna forma pertenecía porque era un ciudadano romano y se estaba moviendo en medio de una sociedad y aún así padeciendo los vituperios, mis amados, de la crueldad de esa sociedad. Él se estaba moviendo en medio de todo ello. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Escucha lo que dice la palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Este hombre, señores, se gozaba. Pero dice, ¿de qué manera, Pablo? Señores, este hombre se gozaba porque se veía copartícipe de los padecimientos de Cristo. Él decía, mi Señor padeció, pero padeció en todos los sentidos, señores. En todo el camino de la cruz, en todo, mi amado. Él fue escupido, primero los latigazos que le dieron, después fue escupido, le lanzaban piedras en el camino. Fue terrible y encima de ello no nos gusta verlo así, pero señores, déjame decirle que el propio Cristo, de manera histórica, si usted indaga un poquito, de qué manera, gran posibilidad aquí, señores, bíblicamente es que Jesucristo ha estado totalmente desnudo en la cruz del Calvario. Por una cuestión de pudor, por una cuestión de honrarlo, pues esto no se manifiesta abiertamente en la Biblia, pero la Biblia sí nos dice que los romanos echaron suertes sobre sus ropas. Y si usted indaga un poquito, si usted indaga, repito, estudia un poquito sobre este castigo, se da cuenta que en realidad sí le quitaban la ropa. Y déjeme decirle, no es motivo para alarmarse, es motivo para amarlo aún más. Y decir, ese que tenía que estar desnudo en la cruz del Calvario, al que le tocaba ese castigo totalmente desnudo, era mí, era usted. Por eso véase así. Piense por un segundo qué sentiría usted si estuviera completamente desnuda, totalmente desnudo, clavado en una cruz, a la vista de todo un pueblo y de gente que muchas se mofaban, se reían y lo que hacían era echaban suerte sobre sus ropas. Por eso le digo, lo que sufrió Jesucristo, señores, fue extremo. Y Pablo decía, yo soy copartícipe de los padecimientos de Cristo, yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Yo no soy más que Él, al contrario, yo dependo totalmente de Él. ¿Se da cuenta? Yo dependo totalmente de Él. Dice Filipenses, fíjense que estamos en Filipenses capítulo 1, ¿eh? Filipenses capítulo 1, versículo 20. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Esto es la confirmación plena del propio Filipenses, mi amado, de cuando comenzamos del Filipenses 1:21. Está diciendo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y después dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se da cuenta? La importancia de entender el contexto inmediato. Repito, Filipenses 1:20 y Filipenses 1:21. El contexto, ahora bien, o sea, ahora en este momento será magnificado. Ahora Él será honrado. Ahora Él será visto en mí, ese Cristo, en mi cuerpo. Por cuanto yo estoy entregando mi cuerpo y Cristo entregó su cuerpo por mí. Y yo estoy juntamente con Él crucificado. Y dice, ese cuerpo, mi amado, Cristo va a ser magnificado, ya sea por mi vida o ya sea por mi muerte. Y repito, llegamos al 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente este Filipenses 1:21, mi amado, es algo hermoso, realmente hermoso y lo que trae una revelación muy abierta de este contexto es la fortaleza que tiene la manifestación en un momento de prisión,
en un momento de castigo en el que este hombre está, que él está diciendo, aún aquí, yo voy a seguir glorificando a Cristo. Él va a ser magnificado en mi cuerpo, así como Él fue muerto en la cruz del Calvario. Yo, aunque tenga que ser muerto por Él, entenderé que estoy haciendo lo correcto. Porque aún en mi muerte, Él va a ser visto. Por lo tanto, déjeme decirle que la verdadera espiritualidad, mi amado, se revela cuando Cristo sigue siendo glorificado, aún cuando la vida del ser humano, la suya y la mía, las circunstancias lo están apretando. Cuando aún esas circunstancias, gracias Paula, cuando aún en medio de todas las circunstancias, Cristo está siendo glorificado a pesar de todo lo que yo estoy atravesando. Porque decir que yo soy cristiano en un momento de tranquilidad, de confort, muy fácil. Confesar a Cristo con la boca, muy fácil. Pero creer a Cristo con su corazón por medio de un testimonio que verdaderamente evidencie el carácter de Cristo en mí, el carácter. Señores, estamos viendo a un hombre que está reflejando el carácter de Cristo. Cristo no claudicó, Cristo no se regresó, Cristo fue a la cruz del Calvario, cumpliendo, Señor, hágase Padre tu voluntad, no la mía. Y lo que vemos en Pablo, señores, aquí en Filipenses capítulo 1, es un Pablo, mi amado, que está reflejando a ese Cristo que fue a la cruz del Calvario. El carácter de ese Cristo, que dice, aunque yo tenga que morir. Jesús todo el tiempo que vivió, que estuvo entre nosotros, glorificando al Padre. Jesús cuando murió en la cruz de manera primaria, glorificando al Padre y nosotros beneficiarios de una salvación eterna que nosotros no podíamos pagar ni satisfacer la santa y justa ira de Dios. De ninguna manera. Y aquí lo que estamos viendo es, cuando él dice, para mí, está hablando de fe personal, porque para mí, y esto es algo que yo tengo que decir en mi vida cristiana, para mí, ¿qué es Cristo? Para mí, ¿qué implica a Cristo? No es fe prestada temporal, no es algo modificado, transformado por las circunstancias, no, para mí, ¿qué implica Cristo? ¿Por qué lo que está diciendo? Ojo, que Pablo no está diciendo, porque para nosotros el vivir es Cristo, para nosotros el morir es ganancia. No. Ojo, que Pablo no está hablando parte por nadie. Pablo está hablando desde su perspectiva. Está hablando de lo que implica la vida, su vida delante de Cristo. Porque Pablo no está diciendo que todo el mundo va a dar la vida por Cristo. Va a entregar su vida por la causa de Dios en Cristo. Él está diciendo claramente, yo voy a hablar por mí. Voy a hablar por mí. Y para mí, cuando dice para mí, eso es una confesión de fe personal, plena, muy fuerte, mi amado, muy poderosa, desde la perspectiva del apóstol Pablo, un hombre que está en la cárcel. Y le voy a decir más, Pablo en la cárcel, no sé cómo haya estado, con cadenas o sin cadenas, da igual. Igual cuando estaban en Filipos, que también llegó todo aquel terremoto, salieron y entonces se fueron a la casa del carcelero de Filipos. Da igual cómo hayan estado, Pablo y Sila que andaban por allá, da igual cómo hayan estado. Señor, lo que está diciendo es, estas cuatro paredes que están aquí no me detienen. Porque estas cuatro paredes no detienen a Cristo. El cristiano no puede ser cristiano de cuatro paredes. La fe tiene que ser activa dentro y fuera de un templo de piedras, de una congregación de piedras, señores. De una reunión. La vida cristiana se vive todos los días. Y este mismo Pablo, escuche, este mismo Pablo que está diciendo esta frase en la cárcel, es el mismo Pablo que la dijera fuera de esa cárcel. Es el mismo Pablo que está diciendo, yo confirmo aquí en la cárcel lo mismo que yo tengo fuera de la cárcel. Porque mi vida cristiana, mi vida en Cristo no se define por las circunstancias que yo estoy viviendo. No se define. No hay manera. Porque yo sé en quién he creído. Por eso déjeme decirle, esto es un llamado muy reflexivo a la vida de la persona y decir, ¿cómo yo puedo decir acaso como Pablo y decir, para mí el vivir es Cristo? Para mí, señores, el hecho de que para mí el vivir sea Cristo implica que Cristo sea visto en mí. Yo tengo que reflejar a Cristo, se tiene que reflejar a Cristo en mí, el Espíritu Santo lo tiene que reflejar en mí, su carácter tiene que ser visto en mí. Por eso yo se lo voy a seguir reiterando una y otra vez, el cristianismo es Cristo en mí. Eres el pequeño Cristo, aquel que refleja el carácter de Cristo, aquel que manifiesta la presencia de Cristo, las obras en Cristo, para la gloria de Dios. Señores, ¿qué hizo Cristo? En algún momento vamos a hacer una enseñanza. De hecho, hay una enseñanza en el canal muy bonita en el cual yo estoy enseñando, y va que la redundancia es un video en el cual estoy hablando cuál es el carácter de Cristo. Desde una perspectiva incluso psicológica, analizado cómo se comportaba Jesús. Ojo con esto, porque obviamente en base a la manera en que se comportaba, usted puede decir obviamente en qué estaba pensando, qué él estaba analizando, qué era lo que él estaba manifestando. Y hay una enseñanza en el canal
que está aquí. Hay una enseñanza en el canal que está aquí que habla específicamente sobre cuál era verdadera y bíblicamente el carácter de Cristo, ese carácter santo que tiene que ser reflejado en nosotros de manera progresiva por medio de este andar en la santificación progresiva por medio del Espíritu Santo. Se tiene que reflejar, el fruto tiene que ser visto. Y anoche tuvimos una enseñanza bastante polémica para algunos porque fue muy confrontativa y esa sobre el hecho de pesar o probar los espíritus, algo que estamos llamados a hacer. Y déjeme decirle que nuestro propio espíritu tiene que ser pesado, tiene que ser examinado, tiene que ser analizado qué es lo que estamos rindiendo, qué está saliendo de nosotros. Eso tiene que ser probado. Entonces, déjeme decirle que el cristianismo bíblico no se vive por la imitación que se haga externamente de otra persona, ni tampoco por la tradición religiosa. Y esto es algo que vemos muy reflejado en el fariseísmo. El fariseísmo vivían por tradiciones, por imitación externa, por una apariencia de piedad y fueron sencillamente descubiertos totalmente delante de Jesús diciendo ustedes son sepulcros blanqueados. Los llamó de hipócritas, los llamó de hijos del diablo. Y el Señor nos libre de escuchar de la boca del Señor semejante cosa. Porque fíjese que en cada enseñanza aquí, Mateo 7, 21 al 23, sale a reducir las palabras de Jesús, confrontando un cristianismo ligero en pleno siglo XXI. Cuando nos dice, ustedes que dicen que echan fuera demonios, que están haciendo milagros. Ustedes que dicen que hacen muchas cosas en mi nombre, que están profetizando y que dicen que me conoce, yo a ti no te conozco. Yo no sé quién eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y es algo muy triste. Personas que se están proclamando cristianos, que dicen que conocen a Cristo y que no son conocidas por Cristo. La pregunta es, ¿qué está pasando? Señores, obediencia. Obediencia. Y vemos muchas personas buscando esos dones extraordinarios, la manifestación de los dones extraordinarios, pero en una vida sin obediencia. Y a Cristo se refleja en la obediencia, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz todo el tiempo. Quien me ama guarda mi palabra, guarda su palabra, sus mandamientos, los pone por obra. Es demostración de fe activa. Es un cristianismo verdadero que refleja al Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a esta gente? Están haciendo milagros en mi nombre porque la creación completa responde a mi nombre. ¿Sabe quién es mi autoridad? La reconoce. Pero la pregunta es, ¿acaso tú de verdad reconoces quién soy yo? No. Tú estás buscando las manifestaciones milagreras, los panes y los peces, pero tú perdiste de perspectiva, con la perspectiva completamente de la vista, perdiste quién soy yo verdaderamente. En otras palabras, no me conoces. La pregunta ¿es posible que eso suceda? Que hayan sanidades, que hayan milagros. ¿Es posible y que la gente no conozca a Cristo? Vayas a Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Palabras del propio Jesús. Hay muchas cosas que se están haciendo en el nombre de Jesús, mis amados, que son incongruentes con la Escritura, que no sencillamente, por eso digo, es necesario probar los espíritus, confrontarlos, porque muchas cosas que están pasando en la iglesia actual no son de Cristo. Tienen a Cristo afuera, tocando a la puerta. Jesucristo no está adentro, señores, porque cuando Cristo es realmente el Señor de la iglesia, créame, mi amado, que va a estar adentro. El Señor no tiene que tocar para entrar, el Señor está adentro. Es más, es al revés. El Señor te acepta, el Señor te recibe y te entra a su iglesia. Pero lo que vemos en Apocalipsis, capítulos 3, 16 al 20, no es eso. Es gente tibia, es gente que él dice que la va a vomitar de su boca y está diciendo que lo tienen afuera y que el ruido que hay dentro de la iglesia es tan grande que son incapaces de escuchar el llamado. Están totalmente metidos, pregúntense en qué. Porque desde una perspectiva teológica yo estoy consciente que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, la iglesia de la Odisea está, mire, totalmente plasmada en la actualidad. La tibieza al por mayor, buscando cosas que Cristo mismo rechazó, que el apóstol Pablo tenía por pérdida por amor de Cristo. Y eso es lo que está moviendo el sentir de mucha gente y es la motivación de mucha gente. Y se está viendo en la iglesia actual con mucha tristeza. Sí, hay milagros, hay sanidades, hay manifestaciones milagrosas, sí, pero pregúntese de dónde vienen. Porque también el diablo utiliza muchas de esas cosas para engañar a la gente. Y repito, me llama mucho la atención Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y es algo que tiene que estar en la conciencia de la gente. En la conciencia de la gente. Entonces, repito, Pablo comienza con una expresión profundamente personal. Para mí el vivir es Cristo. Y esto, mi amado, está diciendo claramente que nadie puede vivir la vida cristiana por otro. Repito, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no puede decir, para ti también el vivir es Cristo. No, está diciendo, la vida cristiana se vive personal.
Pablo dice, repito, para mí, por eso lo dije en un inicio, Filipenses 1:21, en ningún sentido Pablo está dando testimonio por nadie. Por nadie. La escritura es clara cuando dice que nadie paga por el pecado de nadie. Dios es justo. Cada cual se va sencillamente a confrontar sus actos. Cada cual va a tener que confrontar sus actos delante de Dios. Por eso yo lo digo tantas veces. Cada enseñanza del canal, yo le exhorto mucho a que usted la tome y sea confrontado usted de manera personal. Deje de estar mirando al de al lado. Que si al hermanito tal me vino a la cabeza, que si al hermanito más cual. No. Usted comienza a ser redarguido por el Espíritu, si verdaderamente está en usted y con usted, y comienza a caminar una vida no solamente siendo oidor, sino también hacedor de la palabra. Una vida que realmente transforme, porque la vida va a transformar. Escúchame, la palabra va a transformar la vida que es confrontada con la palabra y es puesta por obra. Ahí va a haber una verdadera transformación. Ahí va a ver cómo sus pensamientos comienzan a ser transformados. Cuando comienza usted verdaderamente a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando usted comienza a menguar para que Cristo sea visto. O sea, es parte de un proceso, mi amado. Pero usted tiene que entrar a ese proceso. Tiene que ser discipulado en ese proceso de santificación progresiva. No queda de otra. Lo va a tener que hacer. Si es un verdadero creyente, el Espíritu Santo lo va a guiar a eso. Lo va a redarguir de pecado, justicia y juicio, lo va a guiar a la verdad, lo sea para salvación. Le recuerda constantemente las palabras de Jesús, todo lo dicho por el Señor Jesucristo, y encima de ello nos da el poder para testificar de Cristo. Ahí tienes la obra esencial del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahí tienes la obra esencial del Espíritu Santo. Entonces, lo que voy es que Pablo, mi amado, las palabras de Pablo tienen que ser una herramienta en la vida del creyente. Este Pablo que está hablando claramente que para él, sencillamente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Pablo que dice, ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Pero es que hoy quieren a un Cristo y no están crucificados juntamente con Cristo. Les dice que tiene que tomar su cruz y seguirlo. Ah, no, pero la tiran. Agarran, yo se lo he dicho varias veces, agarran la cruz, dice, es demasiado grande, me pesa mucho. Y empiezan con un cuchillito a arrancarle pedacitos a la cruz, a su cruz, y entonces se la ponen en el cuello. ¿Para qué? Para intentar hacer ver que su condición no es tan mala como la gente piensa. Cuando la propia palabra nos dice que somos pecadores y que estamos apartados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y que no hay otra esperanza sino Cristo mismo, Romanos 6:23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si no hay un arrepentimiento de inicio, señores, olvídate, no hay vida cristiana después. Porque no se camina la vida cristiana a nuestra manera como venidos del mundo, así es sencillo. Si no hay negación del yo, no hay exaltación del Cristo, señores. Lo voy a repetir, si no hay negación del yo, no hay exaltación del Cristo. Así de sencillo. Entonces, repito, lo que Pablo está diciendo, para mí, está indicando que absolutamente nadie puede vivir la vida cristiana por nadie. Así de sencillo. Cada creyente tiene la responsabilidad de responder individualmente a esta pregunta. ¿Quién gobierna mi vida realmente? Repito, cada creyente, usted y yo de manera individual, tenemos la responsabilidad delante de Dios de responder una pregunta básica. ¿Quién gobierna verdaderamente mi vida? ¿Quién realmente la está gobernando? ¿De verdad Cristo está siendo visto en mí? ¿De verdad Cristo es el reino de Dios el cual está gobernando mi vida? ¿Es Él realmente que está guiando mi vida? ¿O yo me estoy engañando? Porque repito, Mateo 7, 21, 23, están engañados. Están engañados. Y le voy a decir, si algo hay peor, señores, que una persona atea hoy, es alguien que cree ser cristiano y en realidad no lo es y está perdido con un apellido de cristiano. Porque todavía para ese hay esperanza. Ahí tienes Apocalipsis 3:16. Está diciendo ni frío ni caliente. El caliente no hay problema con él, con ese no hay rollo. El frío, pues ni modo, ese está apartado y no se sabe todavía, pero todavía Dios tiene misericordia. Pero ¿qué le haces con el hipócrita? ¿Qué le haces al hipócrita? ¿Qué le haces al tibio? Que a veces dice que sí, a veces dice que no, otra vez dice que es cristiano, cuando las cosas se ponen bien es cristiano, cuando las cosas se ponen mal se aparta. ¿Qué le haces? Las personas que muestran una fe fluctuante, que al final muchos de esos casos terminan siendo demostraciones de cizaña en la iglesia. ¿Qué le hace? Cabras brincando por arriba de la barda todo el tiempo y que se están teniendo por ovejas. ¿Qué le hace? Por eso le digo, nadie, bendito sea el Señor. Pablo está diciendo, para mí. Usted tiene que decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la fe es personal. Nadie va a vivir la vida cristiana por nadie, señores. Ni usted por el predicador, ni el predicador por usted, ni usted por el de la alabanza, ni el de la alabanza por el diácono. Nadie. Y atención con esto. Muchos de estos movimientos evangélicos en la actualidad, ellos piensan que van a llegar a la presencia de Dios en caravana. Vámonos en carnaval, sonando bombos y platillos con maracas y tambores. Señores,
Señores, puerta y camino. Esto es estrecho y angosto, uno por uno y sin equipaje. El único que va a caminar con usted es Cristo, esa senda. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? El camino, la verdad y la vida. Creo que era Miguel Núñez, el predicador Miguel Núñez en una ocasión dijo, la gente se va al cielo pensando que van en caravanas y haciendo fiesta. Pero no se dan cuenta que en la entrada del cielo hay un cartel con una desviación que dice camino al infierno. Creo que era Miguel Núñez que lo decía. La gente está yendo al cielo en caravana y lo que no saben que hay un cartel ahí antes de llegar que dice camino al infierno, desviación. Entonces la tendencia es esa, a tratar de buscarse, de no transitar el paso a paso del camino, es a buscarse los shortcuts, que es a ver si me acuerdo la palabra en español, los atajos. Eso les encanta, nos encanta buscar atajos. Señores, no hay atajos a la presencia de Dios. Es Cristo y en el proceso de la santificación progresiva, cada día, cada día. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es una vida totalmente cedida. Señor, tú en mí. Por eso se lo digo una vez más. Es Cristo en mí. Y Pablo lo entendió. No había manera que él pudiera por su humana naturaleza lograr absolutamente nada delante de Dios, porque apartado de Cristo nada puede hacer. Y hoy hay muchos que piensan que pueden hacerlo apartado de Cristo. No, no pueden ir en una dirección salvífica, no pueden ir en la dirección de Cristo a la manera del ser humano. Y Pablo lo entendió y dijo, ya basta, esto no es a mi manera. Esto es una nueva criatura. Y nótese que todas estas frases, obviamente la mayoría son cartas paulinas en el Nuevo Testamento, pero todas estas frases, esta carta a Gálatas, primera, segunda de Corintios, Filipenses, todas son cartas paulinas. Para que se dé cuenta la convicción que se está manifestando de esta persona a través de la cual se está escribiendo esta carta. Es impresionante. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a cuentas a Dios de sí. Cada uno de nosotros. No dice, ojo, ni siquiera dice, es que todos nosotros. O sea, no habla de una pluralidad, de manera básica, esencial y de fondo. No, está diciendo cada uno de manera individual, uno por uno. Esto no es que un grupo de personas se van a parar en la presencia de Dios y van a decir, Señor, lo que pasa es que lo que pasa es que mira, él me dijo lo que yo le dije, no, es que el amigo que tú me diste, como le dijo Adán a Dios, es que la mujer que tú me diste. No, señores, no nos vamos a presentar en colectivo delante de Dios. Este es uno por uno, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No dice, de manera que nosotros daremos cuenta a Dios de sí. No, está hablando cada uno, uno por uno, one by one, parado delante de la presencia de Dios. Y aquí es donde sencillamente se revela que muchas personas están diciendo amar a Cristo, pero sus decisiones están revelando que viven para sí mismos, que están enfocados en sí mismos, que la importancia cimera es lo que ellos piensan, es lo que ellos han aprendido, son las experiencias que ellos han vivido, y eso se antepone absolutamente ante todo. ¿Y sabe cómo se puede demostrar? Porque sencillamente cuando están ante ciertas circunstancias se ve que Cristo no es parte de la ecuación. No es parte de la ecuación. Es muy visible cuando Cristo realmente está gobernando la vida de una persona. En sus palabras, en sus actitudes, señores, reflejan a Cristo. Viven en el temor de Dios, andan en el temor reverente a Dios, en el respeto de entender correctamente en su mente y en su corazón, tener grabado ahí, ser guiado por el Espíritu Santo y decir, ¿sabes qué? Cualquier cosa menos aquello que me lleve a pecar contra mi Dios. Como decía David, mi Dios. ¿Cuánto de lo que estamos aquí podemos decir mi Dios? Pero antes de decir mi Dios, como decía David, también comienza obedeciendo a ese Dios, teniendo a ese Dios por Señor. Y repito, el Señor es el rey y el rey gobierna. Usted no gobierna. Él tiene que tomar las decisiones en su vida. ¿Y cómo se toman? Por medio de la Escritura. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Por favor, está de más la pregunta. La Escritura. Eches un clavado de fondo en la Escritura. Ahí tienes la voluntad de Dios desde Génesis a Apocalipsis, revelada completa. Y repito, haga una lectura intencional y busque a Cristo. Y a través de Cristo va a ver la perfecta voluntad de Dios revelada para su vida, para que usted camine así como Cristo anduvo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir.
¿Cuál es el sentir de Cristo a su Señor? Glorificar al Padre, andar su vida en obediencia al Padre, caminar aquí para la gloria de Dios, hacer absolutamente todo para que el Padre fuera glorificado. La pregunta es si mi vida está caminando para eso, si yo estoy aquí y he entendido que estoy aquí para la alabanza de su santo nombre. Entonces, cuando obedecer a Cristo cuesta, ahí es donde se evidencia realmente quién ocupa el trono en el corazón de la persona. Repito, cuando obedecer a Cristo cuesta, señores, cuesta. ¿Qué cuesta? La tranquilidad, la comodidad. Cuesta ceder el yo para que Él sea visto. Ahí es cuando realmente se ve si Cristo realmente ocupa o no ese lugar cimero en mi corazón. Gracias, Bella. Si Cristo ocupa o no realmente ese lugar cimero en su corazón. Ahora, el vivir es Cristo. Porque estamos en un análisis de Filipenses 1:21. El vivir es Cristo. Cuando una persona dice, para mí el vivir es Cristo, señores, usted lo que está dejando claramente visible es que su vida es cristocéntrica. Dígalo conmigo, mi vida es cristocéntrica, si de verdad lo es. Y mire que lo hemos defendido aquí, como me preguntan, hermano, ¿de qué denominación es? Yo soy cristocéntrico hasta los huesos. Hasta los huesos. Y si alguna célula hay por ahí regada, también es cristocéntrica. La jalo y la meto también ahí a que sea cristocéntrica. Cristocéntrico, Cristo en mí. Yo no veo, mis amados, en el libro de los Hechos ahí, por ningún lado, en la formación de la iglesia, yo no veo una sola denominación por ningún lado. Yo veo creyentes que eran llamados inicialmente los del camino, y en el camino de Antioquía propiamente, esta gente que abordaban a los que pasaban y les transmitían el mensaje del Cristo que había sido crucificado y que resucitó entre los muertos. Ok, yo lo que veo en esa gente es que se les dijo de los del camino, a alguien se le ocurrió decir, esos son cristianos. Esos son pequeños Cristos. Esos son los que reflejan a ese Cristo que ellos están predicando. A ese Cristo que ellos están predicando. Por eso le digo, cuando decimos el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, como Pablo decía, está diciendo, mi vida es totalmente cristocéntrica, centrada en Cristo. Cristo es preeminente, es lo primero en mi vida y todo lo demás es añadidura. Absolutamente todo lo demás es añadidura. Y esa es la médula central, mi amado, de Filipenses 1:21. Una vida cristocéntrica. Y eso es algo que cada creyente tiene que aprender a decir en el día a día, Señor. Y aplicarlo en el día a día, viva lo que viva. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, mi vida es cristocéntrica. Cristo es el centro. Mis decisiones se toman en base a Cristo, al carácter de Cristo, a la revelación de la Escritura en mi vida por medio de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Para entonces yo poder decir, todo lo demás para mí es pérdida lo que había. Es pérdida. Yo lo he tenido por pérdida. Y para mí Cristo es la ganancia. Para mí Cristo es la ganancia. Y ojo, que Pablo no está diciendo, para mí Cristo es importante. Es que para mí Cristo es importante. Pablo no dice eso, señores. La Escritura es muy intencional. Cada palabra que se usa es intencional. Pablo está diciendo, para mí el vivir. Señores, el vivir, si usted se da cuenta, usted si no está vivo, obviamente está muerto. No pudiera estar aquí. Pablo está diciendo, para mí vivir, para mí el estar aquí, para mí lo que me mueve, lo que me guía, lo que transforma mi vida, mis actos, mis palabras, es Cristo. Por eso mi vida es cristocéntrica. Cuando usted y yo hablamos de que tenemos una vida realmente cristocéntrica y no solamente de palabra, es por lo que está emanando de nosotros, es verdaderamente Cristo. Ya no es María, ya no es Julio, ya no es Alberto, ya no es Jorge, ya no es Juan, ya no es Pedro, ya no es nadie. Es Cristo en mí, porque yo soy un cristiano. Y yo puedo decir categórica y cabalmente, Cristo vive en mí. No Cristo viene y se va por ratitos. Por eso se pierde la salvación. Cristo vive en mí. Y no vino a sentarse un ratito. Cristo vino a ocupar el trono en tu vida, a establecer el reino de Dios en tu vida desde aquí. Por eso le digo, Pablo no dice que Cristo es importante. Dice que Cristo es prioritario, que Cristo es esencial en su vida y que Él es el que ordena. Cristo es el que ordena. Yo estoy muerto juntamente con Cristo, pero ojo con eso, también crucificado y también resucitado juntamente con Cristo. Repito, muerto con Cristo, pero también resucitado juntamente con Cristo, coheredero juntamente con Él del reino de Dios,
un lugar en el reino de Dios. Pablo no tenía duda de su salvación, ni tenía duda tampoco a dónde iba a ir, ni lo que Dios había preparado para ella. Para él. Pablo no tenía dudas, porque sabe una cosa, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Repito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué puede pasar en la vida de una persona que dice, para mí vivir es Cristo? Estás diciendo, ninguna condenación hay para mí que vivo en Cristo. ¿Se da cuenta la coherencia bíblica? Aquí no hay texto sacado de contexto, ¿eh? Aquí no hay texto sacado de contexto. Es la Biblia, desde la propia Biblia, hablando la propia Biblia y glorificando a Dios a través de su palabra revelada. Esto es expositivo en apego al principio de sola escritura. Es lo que está teniendo solidez bíblica. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Aquí no se juega con la palabra, amados, ¿eh? Es la palabra. Aquí prevalece la escritura. Y cuando eso pasa, la vida es transformada. Cuando eso pasa, usted comienza a amar un poco más a Cristo cada vez más, porque va a lograr entender en el Espíritu en usted, le va a ser revelado quién es ese Cristo que entregó su vida por usted en la cruz del Calvario y que le ha dado salvación eterna y una esperanza eterna en Él. Que no solamente está aquí decir es que yo soy salvo, no, es que usted es un hijo, una hija de Dios, adoptados por Él. Y así como eres hijo, como Cristo es hijo, usted es adoptado y tiene privilegios en el reino de los cielos. Sí, privilegios. No es para que usted se sienta mejor que nadie. Tiene lugar de privilegio allá en el reino de Dios porque ha sido hecho coheredero de una herencia eterna en Cristo Jesús. De una herencia eterna en Cristo Jesús. Entonces, si usted invierte el proceso y Cristo sencillamente no es el centro, entonces cualquier otra cosa va a ocupar ilegalmente su lugar. Porque ni crea que ese corazón se va a quedar así. Jesús lo dejó muy claro. Una casa que está ocupada por un demonio, sencillamente escucha el mensaje, aparentemente se recibe. Entonces, ¿qué hace? El demonio tiene que salirse. Porque ahí no pueden haber dos. Ahí o el Espíritu Santo o ahí sencillamente va a estar el demonio. Pero dice que la casa queda limpia. La casa queda limpia, perdón. Pero lo que pasa es que cuando esta persona no prevalece, cuando esta persona no entra a un proceso de discipulado realmente, bíblicamente, donde como decimos aquí, le cae el 20 de verdad de la obra de Cristo y comienza a caminar con Cristo, guiados por el Espíritu Santo, somos llevando a esta persona, señores, necesita entrar en el discipulado. Señores, necesita entrar en el discipulado. Necesita forzosamente entrar en el discipulado, porque entonces va a seguir la influencia del mundo en la vida de esta persona mucho más que la prueba palabra. Necesita entrar a la palabra, necesita ser guiado, necesita pasar lo mismo que pasó con Felipe y el etíope. Cuando le pregunta, ¿y cómo yo voy a entender esto? ¿Cómo lo voy a saber si a mí nadie me explica? Ahí tienes un recién convertido, una persona para recién conversión. Nos va a tocar a aquellos que estamos ahí guiar a esta persona en un proceso de discipulado por medio de la escritura para que entonces realmente entienda porque ya alguien le está explicando. Lo que pasa es que la mayoría de las falsas conversiones hoy es que sencillamente estas personas no se evidencian nada, absolutamente nada a través de un proceso de discipulado o ni siquiera quieren entrar. Mire, señores, un verdadero convertido va a entrar al discipulado. Quiere conocer más, siente esa hambre, ese deseo de conocer más, quiere caminar, quiere aprender de aquel que le ha llamado, aquel que lo ha recibido, aquel ante el cual se ha rendido, Cristo Jesús. Él quiere saber más, quiere dar testimonio. El Espíritu nos va a capacitar a través de ese discipulado, por medio de la palabra, nos va a capacitar para dar testimonio de Él. Es obra del Espíritu Santo. Pero tenemos un problema aquí. Se quedan las conversiones nada más quien reciba a Cristo a tu corazón y no quiere nada malo para tu vida, lo cual es inconsistente con el llamado al Evangelio. No hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado sencillamente que la persona entienda de que es un pecador y que Dios es santo, santo, santo y que está airado con él todos los días, que necesita arrepentirse, un cambio de mente. Eso no se entiende, porque ese no es el mensaje del Evangelio que se está compartiendo y es el mensaje bíblico del Evangelio. Se está evadiendo para que la gente no se sienta mal. No, tiene que sentirse mal. Tiene que sentirse mal. Y la mayoría de la gente hoy está llegando a las congregaciones engañadas. Porque cuando los problemas siguen, después de habérsele predicado el Evangelio, dice, pero yo no pensé que esto fuera a ser así. Aquí lo único que hacen es pedir dinero. Pedir dinero, piden dinero y piden dinero y piden dinero. Lo único que hacen aquí. Y la gente dice, yo me voy. Porque al final de la historia, sí, o sea, lo que sale al descubierto son las verdaderas intenciones del corazón de los que están ahí. Es lo que sale. Entonces, ¿qué pasa? Que bíblicamente, mi amado, es una necesidad que la persona a la cual se le comparte el Evangelio y el Espíritu está sensibilizando el corazón de la persona, tiene que ser jalado.
jalado, llevado a un lugar donde pueda recibir un discipulado propiamente en base a la Escritura, que le explique cosas muy fundamentales de inicio, como el bautismo en agua, la verdadera conversión, cómo se lleva a cabo, o sea, todo esto, cómo caminar la nueva vida en Cristo, todo eso tiene que hacerse por parte del discipulado. Y esto no es cosa de púlpito, es cosa de discipulado. Esa persona se lleva un discipulado. O sea, se aparta esa y otras personas, se les enseña y así entonces mañana cuando se sienten ahí a escuchar una prédica van a poder entender realmente, mi amado, porque está siendo revelado por la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, que es quien revela esto, mi amado, la verdad. Entonces va a poder entender realmente qué está hablándose en el púlpito. Pero hoy por hoy no, agarran, los traen, los sientan ahí, empiezan a hablar de soterología, empiezan a hablar de neumatología, empiezan a hablar de unión hipostática, de un púlpito, tú dices, ¿de qué habla? Está hablando en lengua, yo no entiendo eso. Son lenguas, yo no entiendo. Llévalo parte, explícale lo que es todo eso, dale un discipulado y mañana se va a poder sentar y va a entender que están hablando de salvación, que están hablando de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, va a poder entenderlo. O sea, ¿me entiende? O sea, ese es el detalle. Ese es el detalle, está faltando el proceso y lo que está pasando aquí es que sencillamente esa casa que inicialmente está quedando limpia, entonces la palabra es clara, Jesucristo mismo dijo que ese demonio con 7 más van a regresar y el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Peor. Porque entonces el demonio con esos otros llegan ahí, está limpia la casa, van a echar más relajo todavía como estaba antes, va a estar peor. Ojo, yo lo he evidenciado. Yo lo he evidenciado. Yo he evidenciado personas que incluso han bajado las aguas y hoy están peor. Pregúntale qué le pasó. Muy fácil. Siguieron en el mismo medio negativo en el sentido de que los jalaba contrario a la voluntad de Dios y por otro lado, cuidado con esto. Y cuidado con esto, los jala en la dirección contraria porque el medio en el que están, mire, la metanoia, el cambio de mente implica apartarse del medio que lo está afectando, que lo está llevando a pecar contra Dios. Es necesario que haya un cambio de mente. Decir, esto no, si esto me está llevando y todavía es tentativo y puedo pecar delante de Dios, yo busco otra cosa que hacer, voy a buscar, o al menos de manera diferente. Al menos de manera diferente. Lo voy a intentar hacer. Pero yo no puedo seguir persistiendo en lo mismo. Porque entonces, repito, yo he visto personas, señores, y hay un testimonio aquí en el canal, hace poco lo estaban compartiendo los hermanos, en el cual yo estuve, y lo digo que fue literalmente, yo de los pocos casos que he visto a alguien delante de mí, y fueron varios días que yo estuve tratando con esa persona, hasta que realmente, tú dices, bueno, se convirtió y lo vi bajar a las aguas. Yo lo vi bajar las aguas. Yo tengo los videos de esta persona bajando las aguas. Esa persona estaba super recontra mega endemoniada, se lo puedo decir. Y no fue cosa de un día, fue un trato de varios días con la persona. Y finalmente esa persona en lo físico fue sanado de manera milagrosa cuando no tenía control de su cuerpo, estaba muy dominado y la persona bajó a las aguas. Yo tengo el testimonio, señores, y lo tengo aquí en el canal con total sobriedad, lo estoy explicando cómo fue el paso a paso. Y es el tipo de cosa que en tu mente tú dices, híjole, ¿y dónde encaja esto? No encaja en ningún lado. Solo dale la gloria a Dios y deja que el Señor guíe el proceso y tú hazte partícipe del proceso conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios vaya mostrando en el proceso. Pero eso no se liberó ni con rabasaya, y yo profetizo. Con palabra de Dios, señores. La conversión vino a través de un milagro que Dios hizo cuando fue predicado el evangelio. Esa persona bajó a las aguas y hoy por hoy tristemente está mucho peor. Pero ¿sabe lo que pasó? Se apartó, siguió en el mundo en el que estaba, porque cuestiones de trabajo, cuestiones del templo, bla, 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 y hoy por hoy está muy peor, súper recontra mega enfermo de muchas otras cosas y apartado. Entonces le digo, no puede faltar esto, no puede faltar, porque si Cristo no es el centro, entonces cualquier otra cosa va a ocupar ilegalmente su lugar. Por eso es tan necesario, repito, que una persona a la cual se le predica el evangelio y el Espíritu está sensibilizando el corazón para la conversión, para el nuevo nacimiento, para que eso realmente se concrete, hay que seguir apoyando a esa persona, hay que darle ese paso a paso, hay que dar ese acompañamiento, mi amado, y traerlo al proceso de discipulado. Y el creyente mismo, usted y yo, en el andar, mi amado, usted se está discipulando aquí. Por aquí se está discipulando, ojo, cuando se está hablando de este tipo de cosas, se está confrontando el pecado, haciendo un llamado a la santidad. Permíteme. Perdón, haciendo un llamado a la santidad, un llamado a seguir a Cristo, a reflejar a Cristo. Esto es un proceso de discipulado. Usted está aprendiendo el paso a paso de cómo ir poco a poco en ese proceso de santificación progresiva, reflejando a Cristo en usted.
Pero lo que pasa aquí es que estas personas se apartan totalmente, siguen metidos en su mundo, el mismo mundo que lo tenía en esas condiciones. Y entonces sí, hubo conversión, bajaron a las aguas, ya yo soy ahora intocable, soy el Superman no convertido. ¿Qué crees que no funciona? Como el carbón apartado. Se aparta y lo que tiene es un resultado mucho peor. Señores, si usted quiere ese video, con gusto se lo comparto. Ahí está. Lo tengo en el canal. Escríbanme por interno y se lo voy a compartir. Yo con todo gusto se lo voy a compartir para que usted vea ese video. Le digo, para mí cuando lo viví, y mire que yo no tengo nada de sensacionalista, ¿eh? Yo no tengo nada de sensacionalista, pero yo sé lo que vi. Y sí, yo sí sé el paso a paso de lo que viví. Y fueron días tratando con esta persona. Yo lo vi cada punto, cada cosa de lo que pasó ahí, y le doy testimonio con total fidelidad y le digo delante de Dios y de usted que puede tomar como verdadero cada cosa que digo en ese video. Cada cosa que digo en ese video. Fue realmente impresionante. Entonces, vamos aquí. Cristo es la fuente y sustento de nuestra vida. Colosenses 3:4. Dice la palabra de Dios. Repito. Cristo es la fuente y sustento de nuestra vida. Cristo es el centro. Ahí radica lo cristocéntrico. Cristo en el centro. Cristo como fuente y sustento de nuestra vida. Usted no está buscando sustento por ningún otro lado. Usted depende. Usted vive por fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. Vive anclado a Cristo. Anclado a Cristo. Y déjeme decirle, un barco cuando está en el mar y llega una tormenta, el barco que no está verdaderamente anclado, es muy fácil de comprender cuál es el que no. ¿Sabe lo que pasa cuando viene una tormenta y el barco no está bien anclado? Lo tira contra la orilla y lo despedaza. No importa el tamaño del barco. No importa. Cuando llega una tormenta, no importa cuán grande sea el barco. Lo que realmente importa es qué bien anclado está. Si Cristo está realmente, es el ancla que lo está anclando a usted. Si Él es la fuente y sustento de su vida, mi amado, déjeme decirle que esa vida cristocéntrica va a rendir un fruto, que es el fruto de Cristo en usted. Colosenses 3:4 dice la palabra, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Señores, tiene que manifestarse Cristo en nosotros. Repito, cuando Cristo vuestra vida, tu vida, se manifieste. Cristo tiene que ser manifestado en nosotros. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Quiere un poquito más? Ahí tiene a Jesús con la mujer samaritana en el pozo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Es más, llévele del 20 al 25. Lo que Jesús le está diciendo. A ver, señores. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agüita que está sacando del pozo, vas a seguir con sed. Pero el que beba del agua que yo daré, ese no va a tener sed jamás. El que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior va a fluir el propio Cristo. Va a fluir el Espíritu de Dios revelando a Cristo, el carácter de Cristo, la obra de Cristo, la manifestación del propio Cristo. Va a fluir río de agua viva y el que beba de esa agua viva no va a tener sed jamás. Jamás. Porque esto no sacia el cuerpo. Esto sacia, mi amado, su alma. Esto es eterno. Las personas que vayan a la presencia del Padre no van a tener sed jamás, porque desde ahora están bebiendo de ese Cristo que representa río de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, eternidad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo fluyendo a través del creyente, dando testimonio de Cristo, reflejando a Cristo, a ese Cristo en el que es el Hijo amado, en quien Dios tiene complacencia. Así como lo está escuchando, le voy a poner un ejemplo práctico. Un creyente que pierde su trabajo se puede mantener firme porque su identidad no está en lo que posee, sino en Cristo. Lo repito, un creyente que pierde su trabajo se va a mantener firme porque su identidad no está en las cosas que posee ni en lo que está haciendo, está en Cristo. ¿En quién es Él? En Cristo, en su identidad. No en lo que tienes, no en lo que haces, en quién eres. Y si tú eres cristiano, tú estás en Cristo, entonces esa es su identidad. Y todo lo demás, usted sabe que es añadidura, todo lo demás es fluctuante, va, viene en la vida, pero Cristo permanece antes, durante y después. Cristo está ahí. Cristo es la garantía
es la suficiencia ante absolutamente cualquier circunstancia que usted vive en la vida. Eso aplíquelo a la salud, a la economía, a cualquier cosa. Todo en la vida es transitorio. A veces se tiene más, se tiene menos. Momentos ¿cómo se llama? De alegrías, de tristeza. Decía Salomón, todo bajo el cielo tiene su hora. Todo tiene su hora. Pero ¿qué es? Cristo no tiene hora. Cristo permanece siempre con usted. Cristo permanece siempre con usted. Y no es cuando se tiene abundancia de bienes materiales, cuando se dice el Salmo 23:1 que tanto nos gusta. Jehová es mi pastor y nada me faltará. También aprenda a decirlo cuando ciertas cosas usted dice, me está faltando esto, pero yo sé que Él es suficiente. Señores, el Salmo 23:1 está hablando de suficiencia. Cuando dice nada me faltará, lo que está realmente diciendo es, a pesar de que ciertas cosas yo no tenga, Él es suficiente. Nada me falta porque te tengo a ti. Nada me falta porque te tengo a ti. Al inicio de la enseñanza estuvimos cantando una canción de Marco Witt. No me falta nada si te tengo a ti. Lo que pasa es que muchas de estas cosas las cantamos de boca para afuera y no somos capaces de interiorizar lo que realmente implica en nuestra vida. Porque no se nos hacen canciones bonitas, pero la pregunta es, ¿de verdad entiendes lo que estás cantando? ¿De verdad entiendes lo que estás cantando? Ya eso marca la diferencia. Porque Cristo, amado, es el modelo que define cómo estamos viviendo realmente. Repito, Cristo es el modelo que viene a definir en nuestra vida cómo vivimos realmente. Si estamos de frente a Dios o estamos de espaldas a Él. Da igual cómo se hagan llamar. Da igual cómo se hagan llamar. Repito, si estamos de frente a Dios o si estamos de espaldas a Él. Y ojo, porque vivir para Cristo no es solamente declarar una creencia con la boca. Es reflejar su carácter. Por eso una verdadera conversión a Cristo, mi amado, como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Ok, es una puñado de gente lo está haciendo, mucha gente lo está haciendo y mucha gente lo ha hecho. Hoy hay congregaciones llenas de personas, miles de personas que confesaron a Cristo con la boca. Ahora siga, no se quede ahí. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Sabe cómo pasa eso? Cuando se vive en Cristo. ¿Sabe cómo pasa eso? Cuando realmente se da testimonio de que Cristo está en usted, porque significa que usted lo ha creído. ¿Sabe cómo? Con sus hechos, con sus palabras, que están reflejando la Escritura en su vida, la voluntad de Dios en su vida, que demuestran que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber una transformación, porque la vida cristiana es un proceso continuo de transformación conforme a la imagen del Hijo de Dios. Conforme a la imagen del Hijo de Dios. Eso es un continuo en la vida del creyente. Por ejemplo, me tratan mal. Lo primero que quiero es, a mí nadie, mira el que me la hace, me la paga. Ese va a ver quién soy yo realmente. Eso no es un comportamiento coherente de un cristiano. Oye, pero acaba de perdonar ya. No, pero es que me duele mucho lo que me hizo. Eso es imperdonable. Ok, es imperdonable. Ya yo perdoné 70 veces 7 y le di un bono extra. No, Señor. Si no perdona a los demás sus ofensas, vuestro Padre no perdonará la suya. Esa es la parte que no nos gusta de la Escritura, pero es la parte que transforma nuestra vida, es la parte que nos confronta, mi amado. Es la parte que nos confronta. Porque repito, el Espíritu en nosotros nos va a decir, a ver, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice. ¿Qué pasa? Que estamos a veces forzando el proceso y no lo queremos hacer. El Espíritu nos guía. El Espíritu no te obliga a la verdad, te guía a la verdad, te dice, mira, esto es lo correcto. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a actuar contrario a ello, entonces tenemos un espíritu que se contrista, que tiene cualidades personales, se contrista, piensa, se alegra contigo. ¿Cuándo se alegra contigo? Cuando estás sencillamente obedeciendo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu es Dios mismo. Pero dentro del creyente, déjeme decirle que ahí hay una voluntad también que se está manifestando, una voluntad natural. Usted sabe qué comer, qué vestirse y nadie le dice qué hacer. Pero está la voluntad preceptiva de Dios, los preceptos de Dios que usted está quebrantando. Muchas veces no los lleva a cabo. Significa que incluso usted en la voluntad permisiva de Dios está quebrantando la voluntad preceptiva, los preceptos de Dios. Eso usted lo hace voluntariamente. Y en Deuteronomio capítulo 30, ahí tienes el camino de vida y camino de muerte. Y Dios no te dice, te voy a obligar a pasar por el camino de la vida. Te dice, escoge. Y cuando Dios te dice, escoge, no dice, te voy a obligar a que escojas. Te dice, a ver, este es el camino. Ya yo vi por dónde lleva, porque yo lo hice, yo tracé esa línea. Hay un antes, un durante y un después, y yo lo conozco absolutamente todo. Yo no estoy afectado por el espacio, tiempo y la materia. Yo estoy fuera de ello y te estoy diciendo hacia dónde va. Pero tú vas a escoger, te va a tocar a ti escoger, la responsabilidad es tuya. Quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda maledicencia.
quítese. No te está diciendo te lo voy a quitar. Porque en ese proceso yo estoy sujetando esa libre voluntad de escoger, la estoy sujetando a la voluntad de Dios y yo voy a ver el resultado de algo que es bueno, agradable y perfecto en mi vida. Pero entonces yo puedo de alguna forma también, yo desde mi voluntad, resistir a eso. Porque repito, el Espíritu nos guía a toda verdad, nos recuerda las palabras de Cristo, pero no está diciendo, te va a obligar a la verdad, te va a obligar a las palabras de Cristo. Eso no lo dice, señores. No dice porque usted, mire, la presencia del Espíritu Santo en usted y con usted no hace de usted un autómata, no hace de usted un robot. No hace de usted un robot, señores. Jamás Dios hizo un robot. Hay una comunión que se tiene que establecer y esa comunión es voluntaria. El Espíritu nos guía a eso. El Espíritu no te obliga a eso. Repito, el Espíritu que te guía no te obliga. O sea, es algo realmente impresionante. La mala interpretación bíblica que se ha hecho, entonces esto nos ha llevado a decir, es que el Espíritu Santo viene en mí y va a tener un control de mí que me va a obligar a todo. Ahora me obliga. No, Señor. El Espíritu está contigo y en ti, pero ojo con eso, hay un proceso al cual el Espíritu te va a guiar por medio de la Escritura y usted se va a sujetar voluntariamente a eso. El Espíritu lo guía y ahí se da testimonio de que usted verdaderamente es de Cristo. Pero no es nada obligado, no es que te da 2 palos por la espalda y te dice, órale, que es por aquí. No. No, señores, el Espíritu no viene a darle con el cinturón a nadie. Usted tiene que caminar voluntariamente en esa dirección, para que tenga una idea. Entonces, aquí lo que está pasando es que nos estamos centrando en un proceso que estamos intentando todavía actuar a la manera del mundo cuando sencillamente el mundo es inconsistente porque el mundo es enemigo de Dios. Y entonces yo quiero, bajo esa voluntad permisiva, seguir actuando a la manera del mundo y no me doy cuenta que cuando se camina bajo la voluntad de Dios, se está caminando bajo la soberanía de Dios. Dios va a imperar en absolutamente todo porque el camino de salvación es soberano en Dios, se camina en Cristo Jesús, en nadie más. En nadie más. Y cuando eso pasa, entonces se va a dar una respuesta en el que, por ejemplo, responder con mansedumbre cuando somos ofendidos. Eso refleja a Cristo. Señores, Cristo ni siquiera se justificó para no ir a la cruz. El hecho que dijera, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero al final dice, pues no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Ojo con eso. ¿Qué pasa aquí? Señores, Jesucristo es Dios. Jesucristo sabe lo que venía. De antemano, Jesucristo, el plan de redención es desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo sabía lo que le venía, Señor. Lo sabía y sabía lo que era, lo que significaba morir en la cruz del Calvario. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. O sea, es algo realmente impresionante. Sí, Dios te hace andar en sus estatutos cuando es el Espíritu Santo quien prima en ti. Cuando es el Espíritu Santo quien es el que está realmente dominando en ti. Pero tú te sujetas a la voluntad del Espíritu y Él va a hacerte caminar en ello. Sí, pero no hizo de ti un robot. No dice, hoy te convertiste y ya, a partir de ahora me voy a caminar en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. No, señores, usted no es un robot. Usted se sujeta a la voluntad de Dios. Es un error muy grande que se comete. La gente piensa, no es que el Espíritu me está obligando a hacer la voluntad de Dios. Al contrario, mientras más usted entra en la Escritura, mientras más usted comprueba por la Escritura la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, lo que va a pasar es que sus pensamientos van a alinearse cada vez más con la voluntad de Dios y usted va a empezar incluso a sentir disfrute. Ya no le va a ser gravoso, ya no le es incómodo. No, es que es difícil el camino en Cristo. Usted ya no piensa en eso. Usted piensa en seguir a Cristo porque ha disfrutado, a pesar de las circunstancias, comienza a disfrutar caminar con Cristo. Usted ve toda esta iglesia martirizada a lo largo de la historia y se da cuenta de gente caminando con Cristo a pesar de las circunstancias, obedeciendo a Dios a pesar de las circunstancias, porque tienen muy claro en qué dirección van. Por eso es tan necesaria la constante llenura del día a día del Espíritu Santo en la vida de la persona, porque cuando estamos clamando a la llenura del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien está primando en nosotros. Él es realmente el que está mandando de verdad y está diciendo, Señor, ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? Porque yo estoy sujetando mi voluntad a la tuya. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mis pecados y se entregó a sí mismo por mí. Yo lo puedo decir ahora, pero tengo plena convicción en el Espíritu. Plena convicción en el Espíritu. Una fe práctica, viva, conforme a la voluntad de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios, para yo poder entender finalmente que esa fe, mis amados, es la convicción de lo que se espera. Señor, la certeza de lo que se espera, perdón, y la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1. Señores, la Escritura tiene una secuencia, una cosa responde a la otra. Si yo logro entender eso, entonces yo no tengo misticismos en mi vida.
yo logro entender cabalmente qué me está diciendo la Escritura. Yo logro entender cabalmente en qué dirección me está dirigiendo la Escritura. Y voy finalmente a entender, bajo la voluntad de Dios, para qué es realmente la Escritura. Porque se lo decía al inicio de la enseñanza, nos encanta decir, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16, 17, sí, que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para disciplinar, para redarguir, para instruir en justicia, para prepararnos a ser perfectos para toda buena obra. Nos encanta, pero usted no puede separar el objeto de la Escritura de aquel por el cual la Escritura ha sido dada, que es Cristo. Váyase a Juan 5:39. Agarre 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16, 17 y póngala junto a Juan 5:39. Porque la Escritura es la que da testimonio de mí y a partir de ahí el testimonio de Cristo en usted va a hacer cumplir 2 de Timoteo 3, 16, 17 completamente. El Cristo que en usted, mi amado, está guiándolo a la santidad, lo está disciplinando, lo está redarguyendo por medio del Espíritu Santo. El Cristo que sencillamente está transformando su vida y que usted está siendo preparado en lo perfecto, quien es Cristo para toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo se entiende la Escritura? Ah, pero la tengo que llevar entonces, verla desde la Escritura. Ese es el principio positivo en apego a sola Escritura. Sola Escritura. Yo no respondo a la Escritura a partir de mis decisiones, de mis ideas. Yo respondo a la Escritura a partir de la propia Escritura. De la propia Escritura. Y vivir en Cristo es obedecer a Cristo por amor, no por obligación y no por miedo. Repito, vivir en Cristo es obedecer a Cristo por amor y no por obligación. Si usted se da cuenta, una de las características que tiene el antiguo y el nuevo pacto, mi amado, es que sencillamente el antiguo era ritualista. Eran puras prácticas que habían que obedecerlas, que habían que seguir al pie de la letra. Y que el ser humano, obviamente, los 630 mandamientos de la ley mosaica, no había manera que los cumpliera completo. Porque si fallas en uno, fallas en toda la ley. Toda la ley. Pero entonces se lleva a un nivel mayor y está diciendo, ahora voy a aludir a tu corazón, voy a aludir a una transformación verdadera, voy a aludir a un nuevo nacimiento en ti. Y ahora todo va a ser por amor. Incluso lo que des monetariamente va a ser por amor. 2 de Corintios 9, 7. Va a ser por amor, ya no va a ser por obligación. Ya no va a ser porque alguien te dice tienes que dar un porcentaje que estaba establecido en la ley. Ya no van a hacer más sacrificios porque Cristo ya es el suficiente sacrificio de una vez y por todas. ¿Se da cuenta? El panorama cambia completamente. Toda la ley y los profetas se va a resumir en amar a Dios y amar al prójimo. Se transformó. Ya se abrió completamente la ley y está diciendo, ya no, ahora es amor. Es la nueva etapa. La nueva etapa en que yo estoy buscando gente que me amen, que de verdad respondan en amor a lo que yo he hecho por ustedes en amor. De eso se trata. Es una respuesta en amor a lo que hemos recibido por amor. Y eso es para la gloria de Dios. Porque Él nos amó primero. No andábamos nosotros buscando a Él. Él nos amó primero. Porque todo de Él, por Él y para Él, y por Él son todas las cosas. Gracias, hermano. Entonces, ¿se da cuenta de la coherencia bíblica? Esto es coherencia bíblica. La respuesta de la Biblia desde la propia Biblia. No desde ideas mías. No desde idea de un predicador o ideas de un maestro. No, es la propia Biblia. Repito, vivir es obedecer a Cristo por amor y no por obligación. La obediencia cristiana no puede nacer del temor, del castigo, porque te vas a ir al infierno. Porque si no sigues a Cristo te vas al infierno. Como alguna gente andan predicando por ahí, puro catastrofismo. Escúchame, arrepiéntanse que se van al lago de fuego, se van al infierno. Es puro catastrofismo. No, señores, predica un evangelio que guía a la gente, número uno, a reconocer su condición delante de Dios, que es la condición de pecador, pero para que esa persona tenga esa obra del Espíritu Santo realmente diga, caramba, le he fallado a Dios. Y usted diga, es que ahí es el Espíritu el que está obrando. Y la gente hoy puede ver que es un enemigo de Dios y que en Cristo es la única forma de que esa relación perdida en el Edén que está atañando a esta persona que es inconversa, que está apartada, es la única forma de decir, ahora aquel que estaba de espaldas a Dios, ahora es hecho relacional con Dios. O sea, ahora tiene una relación con Dios, puede estar de frente a Dios, porque el inconverso, señores, está de espaldas a Dios, es enemigo de Dios. ¿Qué pasa en Cristo? Él nos reconcilia con Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros estamos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Predicar a ese Cristo. Al Cristo que nos reconcilia con el Padre, que nos reconcilia con Dios. Cuando estamos transmitiendo el Evangelio, estamos tratando un mensaje de reconciliación, el mensaje del reino de Dios. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. El reino de los cielos ha acercado. El reino de los cielos ha acercado. Cristo muere en la cruz por tus pecados, fue sepultado, resucitado entre los muertos. Evangelio de salvación.
No es un reciba a Cristo en tu corazón. No es un acepta a Cristo. No, es Cristo te acepta, Cristo te recibe. Porque la autoridad y el poder es suyo. Y como resultado de ese amor, entonces usted sencillamente rinde su vida a Cristo. Y es cuando puede decir, es que Cristo está en mi vida, porque el hecho de que yo haya recibido a Cristo es resultado de que Cristo me recibió y me aceptó primero. Es la respuesta coherente a la obra de Cristo. Pero tiene que partir primariamente de un pecador arrepentido, porque no se camina la vida cristiana sin arrepentimiento. Porque entonces, ¿de qué te salva? Si tú sigues insistiendo en esa vana manera de vivir, si el pecado sigue prevaleciendo en tu vida, pregúntate de qué te está salvando Cristo. ¿De qué te salva? A ver, pregúntese. ¿De ser una mejor persona? No. ¿De dejar de fumar y de tomar? No. No. En segunda instancia son respuestas coherentes con la obra de Cristo. Pero no te va a salvar de eso. Esas son cosas que se van a ir eliminando de tu vida en el caminar guiado por el Espíritu Santo, porque eso hay convicción, convicción de pecado por medio del Espíritu Santo. Estás dañando tu cuerpo. Estás hablando de manera que no es agradable a Dios, que no estás manifestando a Cristo. Entonces, de manera progresiva, en el proceso de santificación progresiva, va a empezar a manifestarse una transformación. Y le repito, la vida cristiana no nace del temor, no es del castigo, de que te vas al infierno al lago de fuego. No, nace del amor al Salvador. El nuevo pacto es un pacto de amor en Cristo. Todo lo que hace el creyente es por amor a su Señor y Salvador. Todo. Aquel que lo dio todo por él, aún siendo Dios mismo, dejando su trono de gloria y muriendo en una cruz por viles pecadores como usted y como yo. Entonces, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, obedecer a Cristo va a dejar de ser una carga y se convierte en un deleite. Se convierte en un deleite. Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Pero sabes lo que significa un corazón deleitado? Un corazón que vive bajo la voluntad de Dios, que degusta la voluntad de Dios. Y Cristo lo dejó muy claro, si alguna cosa pediréis al Padre en mi nombre, yo lo haré, pero ojo, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, señores. Pedir como conviene, como decía el apóstol Santiago, conforme a la voluntad de Dios, es la garantía de que usted va a recibir lo que Dios ha prometido. Pero ojo, Dios es santo. Porque el mismo apóstol Santiago está diciendo, ustedes están pidiendo mal. Están pidiendo para sus deleites y placeres. Estás pidiendo para cosas que no tiene propósito ninguno, solo para tú deleitarte en ciertas cosas que no son agradables a Dios. Pues no, porque en Dios no hay despropósito alguno. Dios es santo. Dios es santo. Yo le he dicho varias veces que una de las características básicas de un verdadero creyente es que deja de justificar su pecado. Oye, mira, fíjate que la Escritura dice, sí, no, pero no, o sea, las circunstancias, tú sabes, pues sí, tuve que decir esa mentirilla, porque, o sea, la mentirita blanca, o sea, ¿cómo? Nel, una de las características básicas de un verdadero cristiano es que deja de justificar sus actos y comienza a confrontar su pecado por la Escritura. Con la Escritura. El creyente que está huyendo del pecado, el creyente que en lugar de hacerse el Superman, que decir que él puede con la tentación, que no tiene problema y que anda metido en lugares donde le está siendo muy tentado, déjeme decirle que ese creyente tiene que realmente analizarse a la luz de la Escritura. Porque el creyente que huye del pecado no lo hace por miedo, señores. El verdadero creyente, el que huye del pecado, no lo está haciendo por miedo, sino porque ama a Cristo más que a su propia carne. Lo voy a volver a repetir. El creyente que huye del pecado no lo está haciendo por miedo. Lo hace porque ama a Cristo. Escuche, ama a Cristo más que a su propia carne. Señores, está en un cuerpo de muerte cuyos miembros están vendidos al pecado. Cuando ese creyente está contraponiéndose a ellos, dando lugar a la voluntad del Espíritu, satisfaciendo el deseo del Espíritu, lo que está demostrando claramente, mi amado, es que sencillamente ama más a Cristo que a su propia carne. Porque está juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por cuanto lo que yo obtenía como ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo mi Señor. O como vimos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de sencillo. Vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Es algo realmente impresionante. Ver a Pablo decir esto de la cárcel, la verdad es impresionante. Ahora vamos a ver propiamente esta frase, el morir es ganancia. Atención, esa es la esperanza del creyente. Para mí el morir es ganancia. ¿De qué forma una persona puede decir que morir para él es ganancia? Para mí soltar lo más grande que tengo en este mundo, que es mi propia vida, incluso eso para mí es ganancia. ¿Sabe lo que está diciendo? Ni mi propia vida, ni mi propia vida en este mundo tiene ningún valor cuando se trata de estar con Cristo. Nada. Ni mi propia vida, que es lo más que tú dices, bueno, señores, mire, ¿cuántas cosas puedas tener en este mundo? Escuche, ¿cuántas posesiones materiales usted puede tener en este mundo? ¿Cuántos carros, cuántas casas, cuántos castillos, cuántos aviones, cuántos yates? Ok, tienes todo eso. ¿Cuántos miles de millones puedas tener? Ok. ¿Cuántas loterías puede haberte ganado? Ok, ahí te va. No tienes vida. ¿De qué te sirvió? No tienes vida. La persona se enfermó, chao. No tiene vida. Dígame, ¿de qué te sirvió? Todo ese que hablamos, ¿de qué te sirvió? Todo se fue en un momento. Ahí tienes al rico insensato. Jesús no deja nada al aire, señores. Ahí tienes al rico insensato. Yo tengo muchas posesiones. Yo soy una persona que me voy a dedicar a hacer grandes graneros ahora, a acumular todo lo que tengo para meterlo ahí y vivir el resto de mi vida, decía este hombre, en sus planes. Y esto el mismo Santiago lo está diciendo. En sus planes está diciendo, yo voy a vivir el resto de mi vida. Lo está confirmando el apóstol Santiago, escuche. Y vamos a ver cómo lo confirma. Pero está diciendo, a ver, tú que estás diciendo que vas a hacer graneros grandes, que vas a meter todas las cosas ahí, y entonces ahora dice que vas a vivir el resto de tu vida de eso. Y dice la palabra, dice, ay, necio, no sabes que esta noche vengo por tu alma. Esta noche. Por eso Santiago decía, a ver, más vale decir, si Dios quiere, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a comerciar acá, si el Señor Dios quiere. Por eso el hablar del cristiano, del verdadero creyente siempre es, si el Señor Dios quiere. Señor, yo quiero esto. Mi deseo es esto. Pero Señor, si no es tu voluntad, no. Sea tu voluntad, no la mía. Si el Señor Dios quiere. Es el deseo de mi corazón esta casa. Es el deseo de mi corazón este auto. Es el deseo de mi corazón ir a tal lugar y predicar el evangelio. Es el deseo de mi corazón la conversión de mucha gente. Permíteme predicar el evangelio a mucha gente. Glorificarte. Ese es el deseo de mi corazón. La pregunta es, Señor, ¿y cuál es tu deseo? Porque cada cosa que yo hago como creyente tengo que buscar glorificarte a ti. Tengo que buscar glorificarte a ti. La pregunta es, ¿cuál es el deseo de tu corazón, Señor? Porque me queda claro, a la luz de la Escritura, que solamente, Señor, aquellas cosas que yo estoy haciendo alineado con tu voluntad son las cosas que realmente van a ser aceptos. Muchas veces pensamos y decimos, pedí tal cosa, y Dios me lo dio porque soy un súper mega hijo, súper recontra mega escogido de Dios. Porque Dios me ama mucho. Señor, si Dios lo está concediendo, es porque de alguna manera lo que estás pidiendo se está alineando con su voluntad. Si alguna cosa pidieres al Padre conforme a su voluntad, Él la hará. Conforme a su voluntad, Él la hará. Algo en esa petición, algo en esa oración se alineó con la voluntad de Dios y Dios la concedió. Para que tenga una idea. Porque jamás se trató de tu oración. Se trató de que Dios fuera glorificado. Por eso le digo, cuando usted ora al Señor y ciertas cosas le son concedidas, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Caiga de rodillas o siéntese en una esquinita y empiece de manera primaria a darle la gloria a Dios en lo que sea, en la sanidad de esa que está ahí, donde se manifestó, en esa necesidad económica, en lo que sea, en la necesidad de trabajo, que no tuvo trabajo y apareció ese trabajo, que tú dices, Señor, gloria a Dios, tú supliste, porque déjeme decirle, esto pasa, hemos orado a Dios, por ejemplo, por un trabajo. Hemos estado un tiempo orando y esperamos, Señor, pero caramba, como se ha tratado esto, señores, Dios no tarda. Dios no funciona con nuestro reloj, se lo he dicho muchas veces. No es un reloj digital de Dios. Dios funciona conforme a su tiempo y llega en su justo momento. Él no está fuera de tiempo, ni como dice, ni a tiempo ni afuera de tiempo. Él está en su justo momento cuando llega a su vida. Los que estamos mandados a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo somos nosotros. O sea, en todo lugar y a todo el mundo y en cualquier momento. Pero Dios no está fuera de tiempo, Señor. O sea, Él, me refiero, no es afectado por el tiempo, entiendas así. Y cuando Él obra en la vida de una persona, tenga por seguro que es el momento preciso para que eso suceda. Por eso, cuando eso sucede, incluso ese trabajo que se ha tardado tanto tiempo en llegar, es el momento que usted se da cuenta de lo siguiente.
usted se da cuenta de lo siguiente. Caramba, Señor, te llevo tanto tiempo pidiendo por una fuente de ingresos, llevo bastante tiempo pidiéndotelo y yo esperando y esperando por una fuente de ingresos y ahora aparecen 4 y tengo que escoger cuál de ellos. Ahora, ¿y cuándo vas a decir? Ahora, Señor, ayúdame a escoger cuál de ellos. ¿Y sabe cuándo llega ese momento? ¿Cuándo es el que usted va a escoger? No es el que más dinero le dé. Nel, usted va a empezar a escoger conforme a la voluntad de Dios aquel trabajo que le dé más tiempo para poder pasar tiempo con Él. Para poder pasar tiempo con Él. Ese realmente va a ser la toma de decisiones. Señor, ¿cómo puedo yo aquí decir, Señor, aquí yo voy a poder pasar tiempo contigo, aquí yo voy a poder glorificarte, Señor, aquí yo voy a poder compartirle a otras personas? Dime, Señor, ¿cuál de eso que tú me estás supliendo? ¿Saben qué? Porque incluso en ello hay prueba. Porque cuando tienes también para decidir, para escoger, dice, Dios ha suplido en abundancia. Sí, pero cuidado con eso. Se está poniendo a prueba tu corazón también. ¿Cómo vas a escoger cuál de ellos? Ponga a Dios primero. El reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás va a ser añadidura en su vida. Todo lo demás va a ser añadidura en su vida. Entonces, morir es ganancia. Esta es la segunda parte de Filipenses 1:21. Ese es el final de Filipenses 1:21. Y déjeme decirle que solamente puede ser comprendida correctamente cuando la primera es una realidad de nuestra vida. Porque para mí el vivir es Cristo. Si yo no entiendo lo que implica realmente todo lo que hemos hablado sobre vivir en Cristo, lo que para mí es vivir en Cristo, por cuanto para mí el vivir en Cristo, si yo no entiendo eso, yo no puedo entender que para mí el morir es ganancia. No lo puedo entender. Que para mí el morir es ganancia. Porque entonces la primera parte tiene que ser una realidad palpable de manera inicial antes de yo poder decir, para mí el morir es ganancia. No, señores. Está hablando mi estado actual, la vida que tengo hoy, para mí está en Cristo. Incluso la propia muerte, para mí está en Cristo. Porque en Él soy resucitado. En Él yo vivo eternamente. Para que tenga una idea. Nadie va a poder ver jamás la muerte como ganancia si Cristo no ha sido su propia vida. Repito, nadie puede ver esa muerte como ganancia si Cristo de manera previa no es visto como su propia vida. No como un pedacito de la vida. No como algo romántico, como esto mucha gente lo han romantizado, Filipenses 1:21. Lo han romantizado. No, si Cristo no es el centro de tu vida, si tu vida no es cristocéntrica, créeme, mi amado, que usted jamás va a ver la muerte como ganancia. Al contrario, le va a seguir teniendo miedo. Lo va a seguir teniendo miedo. Todo el tiempo miedo. Y va a estar evitando todo el tiempo la muerte. Cuando no se da cuenta que lo único que separa a un verdadero creyente de estar eternamente en la presencia de Dios es precisamente pasar el velo de la muerte. Y Pablo a los tesalónicos le da una esperanza preciosa. Les dice, a ver, señores, no ignoren a los que duermen. Le está diciendo, no vivan como los que no tienen esperanza. Y usted sabe perfectamente que el que duerme sabe que va a despertar. Usted cierra sus ojos, abre sus ojos y ya es otro día. Lo que nos está diciendo, no ignoren no a los que están muertos. Porque Pablo hace una alusión a la muerte segunda. Está diciendo, a ver, no es a los muertos, no a los que ya no van a despertar. Ustedes duermen. Tengan la condición, y Pablo lo utilizó varias veces. Pablo dijo, a los que duermen. De los que duermen. Porque ustedes lo que estén viviendo hoy, lo que va a pasar es que va a llegar el velo de la muerte, va a llegar la muerte, ustedes van a cerrar sus ojos y como el que duerme va a abrir los ojos en la presencia de Dios. Va a abrir sus ojos en la presencia del Padre. Ahí es donde usted tiene la esperanza eterna. Ahí es donde usted va a llegar. Para que tenga una idea. Pero yo no puedo, repito, entender Filipenses 1:21 en su totalidad. O sea, la segunda parte, propiamente que estamos hablando, que para mí finalmente el morir es ganancia, si yo no tengo sencillamente a Cristo primero como centro de mi vida, si Él no ha sido propiamente mi vida misma, si no la he vivido en Él, si todo lo demás para mí lo he tenido como pérdida, por amor de Él, todo, por cuanto todo lo que para mí era ganancia lo estimé como pérdida. No está diciendo qué cosas sí, qué cosas no, está diciendo nada, absolutamente nada tiene valor cuando se trata de Cristo. Y por eso Pablo dice, morir no es pérdida, porque la muerte me está acercando a ti en el cual yo he vivido. La muerte físicamente me está acercando a ti en el cual yo propiamente ya he vivido durante mucho tiempo. Por eso le digo, el verdadero creyente, aún estando delante de la propia muerte, señores, tiene que tener la convicción en el corazón de decir, a ver, yo sencillamente voy a continuar viviendo en aquel en el cual yo he vivido.
Y lo que venga ya, lo único que va a pasar es una bocanada, última bocanada en este mundo. Y va a abrir sus ojos en la presencia de Dios. Y va a abrir sus ojos en la presencia de Dios. Eso es lo que va a pasar. No otra cosa. Eso es lo único que va a pasar. Por eso Pablo le decía a los tesalónicos, no ignores a los que duermen. Jamás le dice, no ignoren a los que ya murieron, sino a los que duermen. Amados, si usted y yo estamos en Cristo, usted y yo vamos a dormir. Bíblicamente hablando, usted y yo vamos a dormir. La Biblia nos trata como dormir. Pero ¿sabe por qué habla dormir? Porque vamos a dormir con la esperanza de despertar en la presencia de Dios. Eso es algo realmente maravilloso. Vamos a despertar en la presencia de Dios. Y déjeme decirle que un creyente, sí es posible, un creyente cuando realmente está firme en Cristo, cuando el creyente sabe que está en Jesucristo realmente, déjeme decirle que enfrentar la muerte lo va a hacer incluso con paz. Lo va a hacer con la esperanza de poder vivir eternamente con Cristo. Y sabe que Él no termina en este mundo. Esa historia no termina aquí. Su esperanza está en Cristo, en aquel en quien Él ha creído. ¿De qué manera usted y yo como creyentes podemos llegar a ese momento y decir, llegó la hora de la muerte? Sí, cuando sabe y está convencido, mi amado, que no es el final. Y que cuando dé su última bocanada, aún en el último momento, su mente está diciendo, Cristo, allá voy Cristo, mi Señor, voy Cristo, ya me falta nada para verte, no me falta casi nada para verte, ya voy. Y abre sus ojos en la presencia de Dios. Eso es morir con la esperanza en Cristo. Y eso es lo que Pablo, ¿qué cree usted que puede haber pensado Pablo, Señor, en el momento en que lo tienen allí con la cabeza puesta en el pedazo de madero y ya tiene una espada puesta prácticamente en su cuello para arrancarle la cabeza? O un hacha. ¿Qué crees que tenía Cristo qué crees que tenía Pablo en su mente? Cristo, Señor, ya voy. Señor, ya voy. Ya te voy a ver, Señor. Es el momento, Señor, que has permitido que hasta aquí llegue yo en este mundo y escuche, te doy gracias por tu gran misericordia. Porque sé que yo he peleado la buena batalla y me tiene reservado la corona de vida. Porque he llegado hasta el final. He perseverado en la fe. Señores, esas son las palabras de un cristiano en su lecho de muerte. Y que yo sepa, ninguna de esas palabras son esperanza, son palabras de desesperanza, son palabras de tristeza, son palabras que te dicen, muerte, estás vencida. Mi Señor te venció. Tú vienes a pararte delante de mí y déjame decirte que las puertas del Hades no prevalecen porque la llave, así lo dice la Escritura, las puertas no prevalecen ante ti, están abiertas. La muerte tenía la puerta cerrada y tenía dominio sobre ese imperio de la muerte. Satanás estaba dominando todo eso, el pecado, la maldad. Pero ¿qué crees? Cristo lo venció. Cristo abrió en él esa puerta y ya no hay manera que la muerte pueda retener a un creyente, a un cristiano, a alguien que verdaderamente está en Cristo, alguien que verdaderamente está juntamente con Cristo crucificado. Por eso le digo, el creyente enfrenta la muerte con paz, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que hayan personas alrededor mirando a Pablo y Pablo pueda quizás salir de este mundo con una sonrisa en los labios? ¿Está loco? No, porque eso es poder de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios. Y aún en su lecho de muerte, en su momento de muerte, se está manifestando que el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo, mi amado, en toda esta enseñanza en Filipenses capítulo 1 del 21 al 24? Pues sencillamente toda enseñanza bíblica fiel debe culminar exaltando a Cristo. Y obviamente pues no la excepción aquí. Filipenses 1, 21 al 24 está exaltando a Cristo en todo su esplendor en la vida de Pablo, a través de la Biblia, de la vida de este siervo fiel, que vivió en Cristo desde el momento de su conversión, de su encuentro con Cristo y partió de este mundo viviendo en Cristo, sabiendo que en Él tiene la esperanza eterna, que su historia no había terminado, como la vida, Señor, su historia y la mía. Mira, su vida en este mundo va a terminar, la mía va a terminar en algún momento, pero tenemos vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Pablo no es el tema de Filipenses 1:21. Jamás Pablo ha sido el tema central de Filipenses 1:21. No es la palabra de Pablo, de un hombre fiel. El tema central de Filipenses es Cristo. Es lo que implica realmente Cristo en la vida de alguien. Cristo en la vida de un siervo fiel. La transformación verdadera que genera Cristo en la vida de una persona que era un perseguidor de la iglesia
y que pudo llegar hasta el final diciendo, para mí vivir es Cristo. El mismo Cristo que yo escuché su voz, me caí de aquel animal en el que iba y me caí, nadie más escuchó su voz. Aquel Cristo que permitió que dos grandes escamas pusieran en mis ojos. Aquel Cristo que finalmente me discipuló por medio del Espíritu Santo. Aquel Cristo que es mi fuerza. Aquel Cristo en el cual vivo. Ese es el que yo puedo decir ahora finalmente en Filipenses 1:21 de la cárcel. Porque para mí el vivir es ese Cristo en el cual yo he vivido. Y aunque yo parta de este mundo y deje mi vida, yo sé que morir en Cristo es ganancia. Cristo, mi amado. Cristo, 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 Cristo. Cristo es el modelo y la recompensa final del verdadero creyente en él. Repito, Cristo es el modelo y la recompensa final del verdadero creyente. Cristo es el origen de nuestra vida, es la guía de nuestra conducta, es la meta de nuestra esperanza final. Por eso déjeme decirle, no estamos buscando de ninguna forma, mi amado, informar. Filipenses 1:21 no es para que usted se informe de la vida de Pablo. No, Filipenses 1:21 al 25 está confirmando lo que implica Cristo realmente en la vida de una persona que se entregó totalmente a él y que eso permanece incluso en los momentos más difíciles. Y esto es algo que usted y yo como creyentes tenemos que tener la convicción, llegar a la convicción plena de decir, viva lo que vive en este mundo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es estarle repitiendo, solamente aprenderme un versículo, no, que se haga práctico en una vida verdaderamente rendida, en una vida realmente rendida. Porque repito, Cristo no murió en la cruz solo para ser parte de nuestra vida en este mundo. Murió para ser Señor de absolutamente todo. El propio Pablo decía, mire, si esperamos en Cristo para esta vida, seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero Pablo está diciendo, no, nuestra esperanza en Cristo es eterna. Esperamos en Él aquí, porque sabemos que en Él tenemos vida eterna, porque sabemos que nuestra esperanza de aquí rinde un fruto eterno, porque sabemos que se va sencillamente a manifestar para vida eterna. Porque yo estoy viviendo como peregrino de paso en este mundo, pero tengo mi mirada puesta en el reino de los cielos. Porque Cristo mismo ha revelado que aunque yo esté en este mundo hoy, yo estoy sentado juntamente con Él en las regiones celestiales. Ya me tiene allí, ya me vio. Señores, el espacio-tiempo le pertenece a Él. Yo se lo he dicho muchas veces. Lo que usted tiene por Biblia, note que es revelación. Génesis hasta Apocalipsis. Usted y yo estamos viviendo sencillamente un momento de la historia. Es el momento de la historia de la iglesia. Pero si usted mira hacia atrás, ninguno de esa gente ya están. Ni los profetas mayores, menores. Ahí no está Noé, no está Abraham, ya no está David. No está nadie. Cada cual cumplió su momento de la historia. Cada cual sirvió a Dios en el momento de la historia y dio gloria. Dio la gloria a Dios y también glorificó a Dios con su vida en cierto momento de la historia. Pero hoy, usted y yo tenemos hoy en pleno siglo XXI, este es el momento suyo y mío de glorificar a Dios, así como lo glorificaron esos siervos en el pasado. Gente cuya vida se entregó, y Pablo también en este caso en el siglo I, también haciendo lo mismo. También haciendo lo mismo. Y llegó un momento final, y repito, esta carta a los filipenses fue escrito desde la cárcel. Desde la cárcel. Por eso digo, es tan importante, mis amados, entender cuál es nuestra identidad en Cristo, porque hoy este es el momento en pleno siglo XXI que usted y yo, creyentes en Cristo, estamos llamados, mis amados, a reflejar a Cristo, nuestra identidad en Cristo. Pero ¿sabes por qué? Porque así como les fue prometido a aquellos en el pasado, aquellos que vivieron por fe, el justo por la fe vivirá, como dice Romanos 1:17, así de la misma manera, mis amados, usted y yo tenemos la misma promesa. Tenemos la promesa de que en Cristo somos salvos. Tenemos la promesa de nuestra presencia en el reino de Dios. Y déjame decirle, usted y yo estamos aquí esta mañana. Usted y yo estamos en lente bíblico, hablando conforme a la Escritura, revelando el Cristo bíblico, guiados por el Espíritu Santo. ¿Pero qué cree? Este es este momento de la historia bíblica. Este es el momento, este momento del siglo XXI. Pero hay muchas cosas que todavía no han sucedido. No ha llegado la tribulación. No se han revelado los grandes juicios de Dios que dan en el Apocalipsis. Eso todavía está por venir. ¿Pero qué cree? ¿Pero qué cree, mi amado? El mismo Dios que estableció el pasado es el Dios que hoy establece este presente en nosotros
para nosotros en este tiempo, en este espacio-tiempo, pero es el mismo Dios que ya dio por hecho lo que reveló en el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis nos está diciendo que para Dios nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. A Dios sea toda la gloria. Solamente viva este tiempo para la gloria de Dios. Solamente vive este tiempo. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señores, vivir en pleno siglo XXI para Cristo, para dar testimonio de Cristo, para sencillamente que el mundo que vea a Cristo por medio de usted, en una vida coherente que revele realmente al Cristo que tiene que ser visto en nosotros, su carácter en nosotros, porque cuando hayamos terminado este pequeño periodo de tiempo de vida que tenemos aquí, mis amados, al final, al único que vamos a tener es a Cristo. Es a Cristo. Nuestra esperanza no está en este tiempo. Nuestra esperanza no está en aferrarnos a nada en este mundo. Nuestra esperanza no es seguir diciendo mi casa, mi carro, mi trabajo. Señores, la escritura echa por tierra todo eso. No es tuyo, todo es de Él, por Él y para Él. Deja de estarte aferrando a cosas que están en este mundo que no te vas a poder llevar. Que si tengo dinero o no tengo dinero. No, mi mirada está en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cristo es suficiente. Si no tengo dinero, Cristo es suficiente. Si tengo dinero, gloria a Dios también, Cristo es suficiente. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Ahí tiene Job capítulo 2. Eso es fe, señores. La pregunta es si usted realmente está viviendo en esa fe, si estamos viviendo bajo esa fe. Esa fe glorifica a Dios porque significa creerle verdaderamente a Dios. Y eso no depende de la circunstancia, no depende de que usted viva en pleno siglo XXI. Este fue el momento en que a Dios le plació que usted y yo apareciéramos aquí y que usted hoy esté escuchando esta mañana a este loco por Cristo que está hablando de Cristo y le está hablando sencillamente diciendo, pon tu mirada en Cristo, que tu vida sea cristocéntrica. Este es el momento de decírselo, pero déjeme decirle, si usted realmente está en Cristo, tenga por seguro que lo que le falta nada más es glorificar a Cristo el tiempo que le quede de vida en este mundo y se va a partir y va a ir a la presencia de Dios. Porque ya usted está allí. Señores, ¿cuánto paga de renta? ¿Cuánto paga de renta? ¿Cuánto vale tu casa? La que tú llamas tu casa, que ni tuya es. Dime, la creación es de Dios, es la creación de Dios. Dime cuánto pagaste por esa casa. Dime cuánto pagaste por todo lo que tienes. ¿Qué crees? Aquí lo estás pagando y todo te lo están cobrando, pero tienes un lugar preparado en una ciudad celestial donde todo es de oro, de diamantes, de rubí, con más de cristal, que usted no lo va a echar a ver ni siquiera, porque ni eso lo va a echar a ver. Usted va a disfrutar de Cristo. Lo único que va a importar ahí es Cristo. Donde ya no hay más tristeza, no más llanto, no más dolor, le va a ser dado un cuerpo glorificado, porque así lo ha prometido el Señor, y ya para Él lo está viendo a usted juntamente con Cristo, con ese cuerpo glorificado, sin tristeza, sin dolor, sin enfermedades. Esa es la esperanza del creyente. Dígame si usted lo cree. Dígame, yo lo creo. Yo lo creo. Le pueden estar corriendo aquí a usted atrás los impuestos, las pagos de las cosas que tiene que pagar mensualmente, la escuela de sus hijos, comprar zapatos, comprar comida. Eso usted le va a estar batallando en este mundo. Pero por encima de todo eso está Cristo. Por encima de todo eso está Cristo. ¿Con qué estás batallando? Por encima de todo eso está Cristo. Porque Cristo es suficiente. Porque mi vida es cristocéntrica. Porque es la única manera que puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Señores, pero ojo con esto. Para mí el vivir es Cristo. Pero para mí el vivir es Cristo ahora y eternamente. Y el morir es ganancia. Señores, morir físicamente. Aquí se acabó. Porque usted no va a tener muerte segunda. La vida que está manifestándose aquí estás viviendo terrenalmente, pero cuando partas también vas a seguir viviendo con Él, pero ya no vas a ver muerte nunca más. Repito, ya no más tristeza, ya no más llanto, no más dolor. Y aquello que le fue negado a Adán y Eva, escuche, mi amado, ¿sabe por qué le fue negado el acceso a Adán y Eva al huerto, en el huerto del Edén, al árbol de la vida eterna? Porque al haber pecado dices que yo no puedo tener a alguien que coma entonces ahora del árbol de la vida eterna y viva eternamente haciendo lo malo. Por eso tuvo que ser sacado. Tuvieron que ser sacados. Pero ¿qué crees? Apocalipsis nos dice, lea del 21 al 22 todo el contexto final para que vea que dice que vamos a tener acceso al árbol de la vida eterna. Vamos a poder acceder a ese. Y que ese árbol de la vida eterna también cristológicamente es una tipología de Cristo. Él es la vida eterna.
El acceso a Él. El acceso a Él. Lo que le fue negado a Adán y Eva, usted va a tener acceso en Cristo, porque es Cristo. La eternidad está en Cristo. Es morar eternamente con Él. Aleluya, a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Y la pregunta que finalmente debemos hacernos, mis amados, porque ya voy a terminar este live, en la noche quiero hacer un live y te digo, sí tengo que descansar la voz. No quería pasarlo por alto, caramba, ya son casi las 1 de la tarde. Aquí. Bueno, la pregunta final que cada cual tiene que hacerse es la siguiente. ¿Vivo para Cristo o solamente estoy diciendo que creo en Él? Repito, ¿vivo para Cristo o solamente estoy diciendo que vivo para mí, diciendo que creo en Él, pero al final estoy tratando de anteponer mi voluntad, ajustando a Cristo mi vida en lugar de ajustar mi vida a Cristo? Es Cristo. Cuando Cristo es el centro, cuando Cristo realmente es el centro, Cristo es el que manda. Cristo es el que manda. Cristo es el que ordena. Cristo es el que decreta, establece. Es Cristo. Nadie más. Solamente Cristo. Repito, ¿vivo para Cristo o solo estoy diciendo que creo en Él? Esa es la gran pregunta. Si usted le pregunta esto a Pablo, escuche, Pablo, ¿vives para Cristo o solo dices que crees en Él? Pablo se reiría, aún en la cárcel, encadenado, donde estuviera azotado, y le hubiese dicho esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo se responde esta pregunta? ¿Vives para Cristo o solo dices que crees en Él? Filipenses 1:21. ¿Qué te voy a decir? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo estás diciendo todo. Lo estás diciendo todo. Estás diciendo qué lugar ocupa Cristo en tu vida. Cristo es el centro de toda mi existencia. Qué bonita palabra. La verdad, qué bonita enseñanza. Me gozo en el Señor por su palabra. Y me gozo en el Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias, mis amados. Gracias por estar aquí. Gracias porque es una enorme bendición, la verdad, poder contar con su presencia, poder contar con que ustedes, mis amados, pues estamos caminando juntos en este andar en Cristo. Estamos mirando hacia Cristo. Estamos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y cuando eso pasa, mi amado, déjeme decirle que nuestra esperanza es eterna. Viva lo que usted esté viviendo en este mundo. Lo que sea que viva en este mundo, ¿eh? Usted puede decir, mi amado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ojalá que todos los que estamos aquí, en este momento, a la hora que usted se encuentre, pues pueda decir también esta maravillosa frase que el Espíritu está emanando a través del apóstol Pablo, porque hay una tremendísima convicción de fe. Y la fe es una virtud del fruto del Espíritu Santo, manifestándose por medio de Pablo. Una convicción férrea, mi amado, en que independientemente donde él estuviera en este lugar, en este mundo, daba igual donde estuviera o con quien estuviera, su mirada estaba puesta en el reino de los cielos. Estaba puesto en su Cristo. Porque la vida de Pablo, mi amado, no hay dudas, totalmente cristocéntrica. Totalmente cristocéntrica. A Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a terminar el live. En la noche, si el Señor lo permite, en torno a las 7:30 más o menos, vamos a conectarnos también. Vamos a hablar sobre las tipologías de Cristo en la Biblia, desde Génesis hasta la cruz. Es un tema muy bonito. Muchas veces hemos escuchado predicar muchísimas cosas en torno a algunos aspectos que vamos a ver, pero esta noche vamos a ver cómo se va de manera progresiva revelando a Cristo a lo largo de la Escritura, en objetos, a través de la vida de ciertas personas, incluso en genealogías, en nombres de ciertas genealogías, como es el caso, por ejemplo, de la genealogía prediluviana, o sea, antes del diluvio, antes de Noé, en Génesis capítulo 6. También vamos a ver también cómo se manifestó en el nombre de las 12 tribus de Israel, o sea, de los hijos de Jacob. O sea, todo eso lo vamos a estar checando esta noche. Es algo realmente, qué cosa es una cristofanía, qué es una teofanía, cómo se manifiesta en la Biblia, qué pasó después bajo el nuevo pacto, todo eso lo vamos a estar hablando, mis amados, si el Señor nos lo permite, nos presta vida esta noche en torno a las 7:30, entre las 7:30 y las 8 de la noche. Fíjese que es un tema que yo lo iba a hablar en la mañana hoy, pero después lo puse con mis amados del grupo del ente bíblico, los puse ahí a consideración, y entonces me dijeron, bueno, pues algunos estaban trabajando, obviamente, y yo dije, bueno, vamos a lanzar una reflexión, y eso es lo que estamos hablando, esta reflexión sobre Filipenses 1:21, y es por eso lo que estamos compartiendo ahorita. Pero esta noche vamos a hablar, repito, sobre las tipologías,
las tipologías de Cristo en la Escritura. Y ojalá, le digo, espero en el Señor que este mensaje haya sido de edificación para su vida, tanto como lo es para mí. La verdad, me bendice grandemente poder compartirles esta palabra. Y repito, el principio doctrinal que utilizamos aquí, funcional, llamémoslo así, es expositivo, es exponiendo la Biblia en apego al principio de sola escritura, es la Biblia, a través de la propia Biblia, fundamentada en la propia Biblia, y revelando al Dios de la Escritura, a través de la Biblia. ¿Ok? Y en ello, mis amados, estamos viendo a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Recuerdo lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Dice que Jesucristo, respondiendo a los escribas y fariseos, dijeron: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ella es la que da testimonio de mí. Bueno, mis amados, si alguien quiere y alguien tiene en su corazón, le digo, y esto lo voy a estar diciendo, la palabra de Dios dice, y lo voy a seguir repitiendo, dice: aquel que es discipulado, haga partícipe de toda buena dádiva o toda buena obra aquel que lo discipula. Si alguien pone en su corazón, no se cobra absolutamente nada en el ente bíblico, pero obviamente sí es una gran ayuda para mí, para poder continuar en línea. Si alguien tiene y pone en su corazón el Señor, pues hacer una ofrenda o dar un apoyo al canal Lente Bíblico, hágalo por interno, no por aquí, por TikTok. Sabe que TikTok le quita la mitad de todo lo que usted envía. La verdad es algo tremendo esta red social en cuestiones económicas, pero si usted lo quiere apoyar, manda un mensaje por interno y dígame: ¿sabe qué, hermano? Yo me gustaría, Dios pone en mi corazón aportar para el canal, me gustaría hacerme partícipe de esta obra también, en lo que puedo hacer, y yo de lo que tengo por gracia también lo doy, por favor recíbalo. Y eso algunas personas lo han hecho y la verdad es una gran bendición para mi vida. Así que si usted, Dios pone en su corazón ofrendar al canal, escríbame por interno un mensajito y le digo, en dependencia de donde usted se encuentre, cuál es la mejor manera para hacerlo. Y le digo, en torno a las 7:30 de la noche, con todo gusto, pues entonces vamos a estar conectados para entonces compartir este hermoso mensaje que, repito, las tipologías de Cristo, cómo se manifiesta Cristo en estos tipos a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta la cruz, y qué sucede posteriormente con estas revelaciones a partir del Nuevo Testamento, de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Oramos para terminar. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, la gloria es para ti, la honra es para ti, la alabanza es para ti. La palabra es tuya, la obra es tuya, el Espíritu es tuyo, es tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, porque nosotros solamente recibimos, Dios mío, de gracia lo que tú has hecho por nosotros, Jesucristo, en la cruz del Calvario, sabiendo que estamos bajo la gracia de Dios y por la fe en Cristo somos salvos. Te doy gracias, Dios mío, por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas en todo lugar donde se conectan, Padre. Son una enorme bendición para mi vida. Y te doy gracias, Señor, cuando tú hablas tu palabra por medio de tu siervo, Señor, edificando a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, Padre mío, lo cual es, conforme dice tu palabra, es esa iglesia por la cual tú vienes sin arruga y sin mancha, Señor, a fin de presentarte la santa, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Te ruego que no solamente sean oidores, sino también hacedores de tu santa palabra, y que todo, Señor, lo que hagamos en esta vida, tanto de hecho y de palabra, sean para la gloria y la honra de Dios. Te ruego que seas propicio a sus necesidades, en su economía, Señor, en su salud. Si hay necesidad de trabajo, Padre, que seas tú atendiendo a ello, sabiendo de que nosotros caminamos por fe, Señor, mirando constantemente a Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador. Sabiendo, Padre, que hoy estamos con peregrinos de paso en este mundo, pero, Señor, nuestra mirada está en Cristo, sabiendo que tú has preparado herencia eterna en Cristo Jesús y que tenemos un lugar eternamente y para siempre en tu presencia, porque tú has preparado morada para todos aquellos que te creen y se han rendido a ti, Jesucristo, como su Señor y Salvador, sabiendo que para ellos no hay condenación. Te damos las gracias, Señor, por la obra magna de la cruz del Calvario, y te ruego, Señor, que absolutamente todo, Señor, lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, y que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, Padre, como la haces en el cielo, y que todo sea por los siglos y los siglos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, honrado y glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les amo grandemente en el amor del Señor. Estamos en contacto, primero Dios. En la noche estaremos viéndonos, diremos las caras una vez más. Gracias, Suri, gracias por tu aporte. En la noche, ahora sí, nos vamos a estar viendo las caras, o al menos usted va a estar viendo la mía. Que en la cara, yo veo las caras de ustedes ahí, los que tienen, bueno, sí, ahí voy más o menos ahí como que viendo las caras de cada uno de ustedes. A ver si quieren apoyarme con algo. Si ustedes, antes de terminar, estamos en 194,000 likes. Si pueden apoyarme con un tap, vamos a pasar los 200,000, por favor, antes de cerrar el live, porque sí me ayuda a mí mucho, me ayuda mucho. Si me pueden apoyar, somos todavía 400 personas, 405, que me ayuden a darle tap, 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 para llegar a los 200,000. Por favor, si me ayudan, ayúdenme a llegar a los 200,000. Ahí, dale tap, 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 nada más. Solo ayúdenme, ayúdenme para terminar y cerramos el live, por favor. Eso nada más, para llegar, porque al algoritmo sí le importa que eso suceda. Excelente, llegamos a los 200,000. Mis amados, terminamos. Le damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por sus vidas también. Así es, Pablito, gloria a Dios. Y nada, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerda estas palabras que decía Pablo: Yarish Shalom.
Gracia y paz sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga.